Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa, El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Ok, arrancamos. Anónimo García. Hola. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Te he dicho antes de que empecemos que quiero empezar esto con un titular que no lo hacemos en general, pero en tu caso me parece que es muy necesario y voy a mirar a la cámara para decirle a la gente que esta para mí es una de las entrevistas más importantes que hacemos en este canal por lo que significa que tú estés aquí, por el motivo que ha llegado, bueno, que ojalá hubiera sido otro motivo de todas las cosas que has hecho, pero por el motivo que está aquí Anónimo García, representa mucho cuál es el nivel de la libertad de expresión en este país. Y quiero que me des tú el titular de por qué estás aquí en este caso. Pues yo soy la persona que tiene la primera condena contra una sátira por el artículo 173.1 del Código Penal, que hace referencia a torturas light, pero a torturas al fin y al cabo. O sea, hiciste una sátira, hiciste una, ¿cómo digamos? Un acto de protesta satírico que se llama el Tour de la Manada y que hacía referencia a lo ocurrido en la violación grupal de La Manada en Pamplona, de la cual los medios estaban lucrándose y haciendo el agosto, sacando cosas de La Manada todo el rato. Aquí es donde vieron a tal, aquí es donde hicieron esto. Tú hiciste una página satírica que anunciaba un tour de La Manada para, de alguna forma, visibilizar lo que estaban haciendo los medios de comunicación y fue tomada absolutamente en serio y condenada por un tribunal con, ¿podemos decir cuál es la pena? 18 meses de cárcel, 15.000 euros de indemnización, pero el proceso penal cuesta en total 40.000 euros. O sea, es una cosa fina, vamos. Y estás condenado en cuanto que ya estás pagando esta indemnización y estás recurriendo lo de la cárcel para ver si te encierran o no. No, eso ya está recurrido. Esto llegó al Tribunal Supremo. Una vez que las condenas llegan al Tribunal Supremo se vuelven firmes, por lo tanto tienes que empezar a pagar y tienes que ir a la cárcel, pero se puede solicitar el no ingreso de prisión. Entonces yo estoy en libertad, por decirlo, condicional mientras pague el dinero, ¿no? Si dejo de pagar, pues voy a la cárcel. Así que mi vida está bajo la espada de Damocles. Hostias. Vale, esto me parece como titular interesante para que la gente se quede, porque creo que es una historia fascinante. También porque creo que es muy fascinante lo que estabais haciendo. Yo no sé si decir estabais o estáis haciendo, no sé en qué punto está Homomelamine, que es el colectivo al cual perteneces. Pues está sepultado bajo todo esto, ¿no? Se convirtió en una máquina de intentar sacar dinero para pagar la condena y yo me volví un hombre rancio y amargado, todo el rato pensando en leyes y, en fin, ¿no? Todo lo que antes hacíamos dedicado a otra cosa, ahora tenemos que lidiar con el buromundo, leer sentencias ininteligibles, en fin, ¿no? Entonces está sepultado bajo todo eso. Vamos, estamos inactivas. Entonces ahí lo que quiero que dibujemos en esto es, bueno, primero quiero sacar el libro que está publicado con esta historia, que es Nadie se va a reír, un libro escrito por Juan Soto Ibars con ayuda tuya de entrevistas y etcétera, o sea, con documentación de todo lo que estás haciendo. Lo voy a poner hecho por aquí para que vaya quedando. Vamos a ir llenando esto de libros porque hay un montón de literatura para leer de esto. Pero en este libro se habla detalladamente del proceso, se habla detalladamente de muchas cosas de la creación de Homomelamine y tal, y muchas de ellas hablaremos aquí. Sí que es verdad que toda la parte del proceso judicial que ha llegado a esto es bastante extensa y es bastante compleja y está bien escrita y detallada en el libro, y recomendaría a la gente que se interese por esto que acabe yendo a comprarlo y a leerlo. Pero me gustaría que empezáramos a dibujar, sí que esta primera parte, de cómo llega una persona activista con conciencia social, preocupada por un montón de cuestiones sociales, a ser condenada por protestar contra un tema del cual se le concibe como un perpetrador del mismo problema del cual está criticando. Sí.
Pues bueno, es la misma historia de, voy a poner ejemplos como Sócrates, Jesucristo, Galileo o en ficción El extranjero de Camus. Me niego a decir Camus, ¿no? Camus, sí. Que al final son condenados por corromper a la juventud. Esto es lo que condenaron a Sócrates. Y no es más que poner ambiguamente en tela de juicio alguna convención moral, ¿no? Que la moral es lo que une a la sociedad, por decirlo así. Entonces va por ahí. Yo creo que como en estos casos que he nombrado, pues aquí se reta el poder, porque el poder siempre parasita o usa la moral de la población para legitimarse, y por hacer eso he sido condenado. Entonces, como ellos, me ha pasado lo mismo. Además, soy muy humilde como ellos, ¿no? Sí. Ellos también se comparaban con bueno, esto es una pero bueno, va un poco por ahí, por poner ambiguamente, por tratar estos temas ambiguamente. A raíz de esto, también con la condena de Camilo de Ori, que es el segundo condenado por el artículo 173.1 del Código Penal por hacer chistes sobre el caso del niño Julen, que cayó al pozo. Sí. Se ha reflexionado mucho también Juan, Camilo, sobre por qué puedes tratar estos temas en la ficción, literalmente, o en las noticias, pero no con humor, ¿no? Porque el humor, de alguna manera, interrumpe el juego que estás jugando, ¿no? A ser, yo estoy muy afectado por esto. Pero una vez que no pones ese escudo para que no te señalen, y el humor no puede ponerlo, ¿no? Pues es cuando te pueden atacar o pueden condenarte o pueden apresarte por distintas maneras. Una cosa puede ser los linchamientos en Twitter, que es porque la gente a sí misma se considera más moral o con más superioridad moral, pero otra puede ser por motivos fariseos, que puede ser por dinero, por motivos ideológicos o por quitarse un marrón de encima, como han hecho los medios, ¿no? No sé si así queda un poco explicado. Es un tema un poco complicado. Además, yo soy un bufón, no soy ningún intelectual, ni un ideólogo, ni nada de eso. Entonces, bueno, esto Juan y otras personas lo explican mejor que yo. Pero bueno, me parece muy bien como un marco sobre el cual nos vamos a mover para hablar un poco de un concepto que es el que montáis con Homo Belamine. Homo Belamine, por lo que tengo entendido, es el mono vestido, ¿no? Es la explicación que le dais al nombre. Sí, la idea es que la especie humana ha avanzado a otro proceso superior de evolución del Homo sapiens, y es el homo, el homínido vestido, ¿no? Porque al final lo único que hacemos es imitar los comportamientos de los demás. Entonces, lo que nos distingue del resto del reino animal es que vamos vestidos, ¿no? Y por lo demás es bastante... Sí, además vamos vestidos a la moda, que es el acto más precario que existe, porque tú te compras una prenda a la moda y dentro de unos meses ya está obsoleta, la tienes que tirar para comprarte la siguiente, ¿no? En fin. Entonces, ¿cómo nace este colectivo? ¿Cómo nace Homo Belamine y cómo nace el ultrarracionalismo, que es el movimiento que defendéis? Pues lo iniciamos después del 15M, un grupo de amiguetes y yo. Y lo que a mí me disparó el hacerlo, por una parte, fue la evolución del 15M, ¿no? Este descontento, las ganas de cambiar, hacer algo que ya estaban en mí antes, porque por otra parte yo me juntaba con grupos anarquistas libertarios cuando era joven en Zaragoza, y ese espíritu combativo sigue ahí, ¿no? Y después este espíritu lo uní con el 15M y leerme las memorias de Buñuel, más o menos por entonces. Es que a raíz de leer el libro y ver que las mencionabas, me las he comprado. ¿No las has leído? No, estoy ahora. Estaba acabando de leerme esto para leerme las de... Pues que gozo el momento. O sea, espero que disfrutes tanto como yo, ¿no? O sea, para mí fueron súper inspiradoras. Leer las memorias de Buñuel, que junta el humor socarrón aragonés con el arte de la avant-garde parisina, ¿no? Los años 20. Entonces esta unión para mí es sublime. Y viene un poco de la conjunción de estos tres elementos, ¿no? Entonces llamé a un grupo de amiguetes y juntos empezamos a andar un camino que no sabíamos dónde nos iba a llevar, solamente pues queríamos empezar a caminar, ¿no? Y entonces aparece el concepto ultrarracionalismo. Sí, a partir de lo que estábamos haciendo nos dábamos cuenta que seguíamos la razón hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Sin parar en un sentimiento o una norma moral
moral, no ética, perdón, que siempre es muy emocional, ¿no? La moral es muy emocional. Si la traspasas, viene un ataque muy emocional, ¿no? No racional. Entonces, nos dábamos cuenta que también esto viene mucho de los surrealistas de Buñuel, la imaginación es siempre inocente, entonces con la imaginación puedes traspasar esa moral. Lo que pasa es que espera también la reacción en contra, ¿no? Y nos dábamos cuenta que eso era un poco lo que sin querer estábamos haciendo, entonces por eso le llamamos ultrarracionalismo, ¿no? Como llevar la razón a sus últimas consecuencias, casi como una especie de psicopatía intelectual. Y entonces, has hecho ahí una diferenciación entre moral y ética. ¿Qué podríamos decirle a la gente? ¿Cómo marcaríamos la diferencia entre la moral y la ética? Eso tendría que venir un intelectual a decirlo, pero bueno, yo creo que la moral es el conjunto de normas escritas, no escritas, que dan sentido a una sociedad, a un grupo de personas, ya sea todo Occidente, ya sea la humanidad, no matarás, ¿no? Todo Occidente, o ya sea un grupo más pequeño como un Estado-nación, un grupo ideológico, ¿no? Eso es la moral. Y la ética pues es más personal. Yo he visto en el libro de La máscara moral de Edu Galán, la diferenciación que hace él es que la moral va en todo lo que... O sea, va muy en dirección de lo que tú dices, ¿no? De que la moral va en todo lo que se refiere al colectivo en el que vivimos y a las normas de convivencia. Y la ética va a la individualidad física, a todo lo que tiene que ver con tu existencia física en este plano. Es decir, que te maten, que te amputen, que te hieran, todo lo que tiene que ver con una implicación al individuo que genere daño o peligro a la integridad de este mismo. Es interesante, pero bueno, también tendría que... Yo creo que también se puede extrapolar a una integridad moral, si queremos verlo así. Además es por lo que a mí me enjuician, ¿no? Por integridad moral. Y me parece interesante el libro anterior de Juan Soto Ibas, que se titula La casa del arcado, que viene de buenísimo. Una frase del Quijote de no se mentará la soga en la casa del arcado. Entonces tú no vas a hacer un chiste sobre el cáncer delante de alguien que tiene cáncer, ¿no? Eso vamos, esto es como una norma, a no ser que él te haya hecho un chiste antes, entonces tú puedes continuar con esto. Sí, además esto, Zizek habla mucho cuando habla de los chistes y del humor, de que es una forma de romper un montón de barreras éticas y morales con la persona que tienes delante y de avanzar mucho en tu relación con esa persona, porque el humor denota muchísimo cuál es tu construcción ética y moral sobre el mundo. Y que si esa persona casa con ese humor que estás haciendo, como de repente has comprimido horas de conversación intelectual en, no, pensamos muy parecido en esta dirección. Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? A veces está siempre esta dicotomía entre izquierdas y derechas, pero eso es una tontería. ¿Tienes el mismo sentido del humor que yo o no? ¿No? Que al final eso es, ¿te vas a reír de ti mismo o no? ¿Vas a aceptar el dogma acríticamente o no? Porque si juntos podemos construir un espíritu crítico, me da igual que seas cura y yo ateo, ¿no? Ahí está un poco la cuestión. Tal cual, sí, es como yo lo veo eso. A mí lo más importante cuando conozco a una persona nueva con la que me quiero interrelacionar de la forma que sea, es saber su gusto en comedia y su gusto en música. Porque te habla de un montón de cosas, esas dos cosas. Es como, hay mucho ahí que leer entre líneas. O sea, puedes quedarte con el plan de, pues tenemos esto en común, nos llevaremos guay. Pero si lees debajo de eso y todo lo que hay para que alguien tenga esos mismos gustos y tal, es bastante más profundo de lo que pareciera. Lo que consumimos también constituye mucho lo que somos. Sí, habla mucho del viaje vital que esa persona ha hecho, ¿no? No sé, que hablas de la música, que siempre es el referente adolescente, ¿no? El camino que has hecho para descubrir esto, que no es lo que se oye en los canales principales, qué sé yo, ¿no? Entonces, con el colectivo empieza siendo tú con unos colegas que conoces en diferentes momentos de tu vida, desde el instituto hasta la universidad, hasta en Londres y en España, en diferentes lugares, que os dais cuenta de que tenéis este mismo punto en común, sobre todo del humor, de qué se puede uno reír y de qué no y de qué manera. Sí, bueno, no lo circunscribiría al humor. El humor es como una parte, es como la punta del iceberg o la trompa del elefante de algo que va más allá, ¿no? Pues sí, una visión crítica o que traspasa esa moral del mundo, ¿no? Y a partir de aquí pues empezamos a construir. Y bueno, empezamos muy literariamente, invitábamos a los surrealistas un montón, ¿no? Y la cosa fue avanzando. También empezamos a hacer primeras acciones y todo eso, pero bueno.
Esto también todo lo narra muy bien Juan Soto Ibars. No sé si quieres abundar en algo en esto. Bueno, quiero hablar de algunas de las acciones que empezáis a hacer. La primera que se menciona, o de las primeras que se menciona en el libro, son de unas pegatinas que ponéis en los coches, como si hubiera una especie de, como en 300 coches o algo así, ¿no? Fue de aquí de Madrid, en la que se hablaba como si fueran todas esas personas que tienen la pegatina en el coche de un colectivo que están en contra de los ciclistas. Y que era 4 ruedas sí, 2 piernas no, ¿no? Que es una alusión a Evasión de la Granja y los cerdos y tal, ¿no? Con lo de, pero lo loco de esto, lo que me parece a mí loco, que es que estás haciendo una llamada de atención para que alguien se dé cuenta de esto y saque una conclusión que va a ser siempre equivocada, porque es una acción que no tiene... Porque tiene lo que decíais vosotros, que tiene una intención de ser interpretada, más allá de lo que yo te quiera decir, más allá de la intención que yo tenga. Pero es que pocos años después aparece realmente gente que está en contra de los ciclistas. O sea, como que veíais el futuro o lo estabais creando de alguna manera, o no sé muy bien qué está pasando ahí. Hombre, en contra de los ciclistas ha habido gente siempre, ¿no? Sí, pero aparecen como vocalmente. Bueno, aquí Juan Soto Ibars tiene una teoría que yo pongo en estas palabras, que es: la historia se repite primero como sátira y después como farsa. Estamos parafraseando a Marx, ¿no? Que dice que la historia se repite primero como drama, no como tragedia, y luego como farsa, ¿no? Pero bueno, puede ser que la historia se repita primero como sátira y luego como farsa. Entonces, Juan Soto Ibars en el libro siempre habla de esto que hicieron en este momento. Luego resulta que había unos tipos que lo reivindicaban dogmáticamente, ¿no? irónicamente. Claro. Es interesante eso. O sea, voy a hacer una especie de por encima, de nuevo, está mucho más detallado todo en el libro, pero para que se entienda un poco de qué van estas acciones ultrarracionalistas. Básicamente lo que yo he llegado a entender es como que muestras el absurdo de ciertas convenciones o de ciertas leyes o supuestos sociales, que todo el mundo está de acuerdo, o no solo que esté de acuerdo, sino que damos por obvio que las cosas son así, al evidenciarlos de una manera que pareciera normal si no te fijaras al detalle en que lo que estás viendo es una sátira de esa normalidad que tú estás pretendiendo que es. Entonces pongo, por ejemplo, pues lo de hipsters con Rajoy, ¿no? Había habido un anuncio, una campaña del Partido Popular que hablaba que salían unos hipsters diciendo, bueno, que no todo va a ser gente, o sea, que también somos de derechas y que también la gente joven podemos ser de derechas. Entonces, vosotros esa campaña, que es absolutamente una ida de olla porque está hecho por un equipo de marketing intentando buscar un público objetivo para un partido, la lleváis a la realidad, vais vestido de hipsters a calle Génova cuando Rajoy gana las elecciones, en plan de hipsters con Rajoy. Llegan los medios y os entienden como que pues, un colectivo de hipsters que está con Rajoy y nadie le parece esto extraño en absoluto, cuando realmente lo que estamos haciendo es una construcción ficticia en base a algo que ya era ficción pero lo estoy llevando al mundo real. Y con eso evidencio el absurdo de lo que tú estás intentando crear. Lo mismo, en el lado opuesto está Cleroflautas, que es que fuisteis como un cura, como un párroco y 2 monjas a un meeting de Podemos, diciendo que eso es una sección de la iglesia que está a favor de Podemos y que se llamáis los Cleroflautas y que erais no me acuerdo de qué parte de España. Extremadura. De Extremadura, exactamente. Y los medios de nuevo vuelven a hablar de ello en plan de, pues mira, hay una sección de la iglesia que tal y cual, y sale como... Y la prensa usa esto como realidad sin haber hecho ni siquiera una relectura, sin haber hecho una investigación, no tomándolo absolutamente por sentado. Son este tipo de acciones de las que estamos hablando. Sí. Ahí es lo interesante, es que esto es un subproducto de lo que más o menos hacíamos, pero al final, al igual que mi trabajo en Greenpeace, la prensa al final buscaba historias baratas, fáciles, extravagantes, ¿no? Con las que captar la atención del público y por lo tanto que la gente clique, tenga visitas y se vea expuesta a la publicidad, bla, 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 ¿no? Entonces pues ya desarrollamos un poco de callo en torno a hacer esas historias. El ejemplo que has puesto antes de 4 ruedas y 2 personas no fue así, ¿no? Había una cosa crítica y esto fue en 2013 y estábamos ya creando noticias falsas, irónicas, o sea, no falsas, irónicas. Y luego pues ya está todo lo que vino más allá de 2016 con estas campañas de Bolsonaro, Trump, todo eso, ¿no? Entonces nosotros estamos jugando a este juego inocente,
como en un laboratorio pequeño que no tenía mucha trascendencia, ¿no? Pero luego llegó la vida real, ¿no? De nuevo, la historia se repite primero como sátira y luego como farsa. Claro, entonces tú estudiaste comunicación. No sé si era comunicación audiovisual o era ciencias de la comunicación. Es comunicación audiovisual, pero bueno, es mano a mano con periodismo, todo esto. Uh-huh. Pero sé que, o sea, me consta que tú tenías una pregunta desde pequeño que es: ¿qué pasa si el señor del telediario no está diciendo la verdad? O sea, ¿qué pasa si la persona que me informa a mí de la verdad no está diciendo la verdad? No sé si empezar a estudiar esto te da algún tipo de respuestas a esta pregunta o te genera más inquietudes todavía. Sí, claro. Realmente es una pregunta un poco tonta que viene a ser si vivimos en un sueño, ¿no? El solipsismo filosófico, ¿no? De qué me Descartes, de qué me puedo fiar de este mundo, ¿no? Que en algún momento tiene que parar y tal. Pero ¿me puedo fiar de quién me informa? Entonces es una pregunta que no se puede responder a sí misma, porque el que te informa no te va a informar de que te está desinformando, ¿no? Por decir así. Y bueno, en la carrera efectivamente se estudian teorías de la información sin profundizar muchísimo en ellas, ¿no? Pero cómo influyen la comunicación de masas en la población. Y hay distintas teorías y tal y cual. Todas tienen un poco de verdad, todas tienen un poco de exageración. Pero bueno, sí, fue también un punto pivotal, ¿no? En encontrarme con este mundo. Luego yo ya profundicé más por mi cuenta y llegué además a otros movimientos que también ponían esto en duda, como a partir de los situacionistas, pues después a partir de los surrealistas, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, los situacionistas, que critican mucho la sociedad del espectáculo. Más adelante los culture jammers, que lo que hacen es interferir en la señal de comunicación de la televisión, de los periódicos, de la publicidad hacia el pueblo, que es como una emisión constante, ¿no? Pues interfieren para intentar sembrar una duda. Esto es un juego ingenuo, idealista, porque al final tú tienes un presupuesto de 100 millones de euros en publicidad y tú vas con un pequeño spray o con una pegatina diciendo: oh, yo también hago caca, ¿no? Una campaña muy buena que me gustó mucho, que en Madrid había modelos de chicas en bikini, les ponían pegatinitas con un bocadillo de yo también hago caca, ¿no? Y eso era magnífico, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces es intentar de alguna forma buscar una disrupción en el mensaje hegemónico o canónico de los medios de comunicación y de cómo llega la información a la gente. De alguna manera es disrumpir esto. O sea, ¿cómo decirlo? La desinformación o hacerse uso de ella para evidenciarla. ¿Podría ser? Sí, pero como digo, de forma muy ingenua, porque realmente esto es un David contra Goliat, pero es que Goliat es la propia percepción de la realidad que tiene la ciudadanía y nosotras también, ¿no? Y aquí una de mis películas favoritas es de Schwarzenegger, The Running Man del 87-88. Y el tema de la película, la recomiendo ver aquí a quien quiera, es una película de Hollywood, de puñetazos y forzudos, ¿no? Pero el tema de la película es que hay un espectáculo que se llama así, The Running Man. Entonces a los convictos los meten en este programa y tienen que pelear por su vida contra unos tipos que se llaman stalkers, que les van a matar. Son unos tipos estrambóticos. Hay uno que va vestido de romano, con lucecitas y lanza descargas, ¿no? De romano, pero con metraquilato. Bueno, la cuestión es que Schwarzenegger tiene que pelear contra todos estos para conseguir un juicio justo. La cuestión es que Schwarzenegger era un policía al cual le condenan por una cosa que no ha hecho, ¿no? Y se junta con un grupo de tipos que quieren derrocar este programa, derrocar el espectáculo, pero cuando se juntan con Schwarzenegger dicen no, pero es que tú has hecho una matanza, que era lo que decían los telediarios, ¿no? Entonces me gusta mucho esto porque incluso la gente que quiere derrocar esta sociedad de la información o desinformación, o sea, la gente que pone en duda esto, se cree este tipo de cosas o sea, que ellos mismos no son capaces de cuestionarlas, ¿no? No sé si me estoy explicando. Totalmente. Y al final, bueno, la película va sobre intentar hackear la señal de comunicación de la televisión y todo eso, ¿no? Pero bueno. Pero es que en esto me salen cosas. Para mí, por lo que he dicho antes, que esta es una de las entrevistas más importantes de las que vamos a hacer aquí, si no la más importante, es porque estamos hablando de cuáles son las normas a través de las cuales se genera el contenido que crea nuestra realidad. Porque es así. O sea, la realidad tal cual como la conocemos la vamos construyendo en base a la información que nos va llegando.
Y la información que nos va llegando, sí, podemos cotejarla, podemos contrastarla, pero cada vez hay menos manera de saber si lo que te están diciendo es verdad, sea lo que sea que quiere decir la puta palabra verdad, o si es una construcción basada en algo para dirigir esa verdad a ser otra cosa, que es, entonces hablamos del concepto de la posverdad en el que estamos viviendo en los últimos años. Entonces no sé cómo ves tú esto, si esta época tecnológica en la que estamos ha agregado confusión, la elimina, la modifica o simplemente es lo mismo todo el rato. De nuevo, no soy ningún teórico, pero al final... Yo creo que tienes mucho que decir de esto. Claro, bueno, yo he vivido, o sea, yo me he puesto en el papel de Schwarzenegger sin tener musculitos, ¿no? Claro. Que me han atribuido un crimen que no he cometido, ¿no? También como al equipo A, pero bueno. La posverdad un poco siempre ha existido, porque al final, la prensa, que es el poder mediático, o sea, es un poder... además es el espacio donde se juega el poder, ¿no? El resto de poderes quieren meter baza en la prensa. Construye su visión del mundo, también es la que pone las normas para jugar a esto, ¿no? Entonces, esto siempre ha ocurrido. Lo único que hasta ahora teníamos como dos polos, la izquierda, la derecha, los medios progresistas, los medios conservadores, pero Internet... Y al final esto es siempre una cosa materialista, el idealismo aquí no vale de nada. Hay una imposición tecnológica que es Internet que rompe este juego. Y de repente entran en escena otras muchas visiones en el mundo que antes no tenían cabida, desde el feminismo hasta el franquismo, ¿no? Que estaban más en los márgenes y de repente, ¡pum!, todas entran a jugar aquí. Y entonces se empieza a sembrar una confusión que hasta ahora no teníamos, porque hasta ahora las ovejas estaban un poco en el redil, ¿no? De, bueno, pues tú estás aquí, pero se decía, bueno, yo es que leo periódicos de izquierdas y de derechas, así estoy informado, ¿no? Bueno, realmente creo que eso es una falacia, no acabar de estar informado de los problemas reales. Pero bueno, ha añadido una confusión Internet, yo creo, a todo esto. No sé si esto un poco responde a tu pregunta de la posverdad y tal. Sí, pero por ejemplo, en base a la falacia que estás diciendo, ¿cuál es entonces la manera de estar informado de los problemas reales? Dudar de todo. Hay una noticia que corrobora lo que tú crees, duda inmediatamente de ella, ¿no? En fin, poner todo en duda, creer que estás viviendo en un solipsismo, o sea, que todo es un sueño, que te puedes fiar, pues un poco de tus sentidos, poco más, ¿no? O sea, es que volvemos como a una cosa cartesiana casi. Claro, pero entonces eso es como un estado perpetuo de incertidumbre, como vivir ahí no es fácil ni cómodo, desde luego. Bueno, hay que ejercitarlo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos hoy es intentar estar lo más posible al margen de los debates que pueblan la radio y la televisión, los periódicos, que los periódicos parecen un poco más serios, pero no deja de ser un poco lo mismo. Y en todo caso, puedes leer columnas de opinión, porque al final aquí ya sabes que estás jugando a tener una opinión y a adjetivar, a poner un sesgo sobre esto, pero en las noticias que pretenden ser objetivas, realmente no lo van a ser, ¿no? No vamos a entrar en teorías de la comunicación, es que esto incluso se estudia, yo lo estudié en la carrera, o sea, se sigue estudiando, ¿no? La propia elección de esta noticia frente a esta otra ya es una construcción mediática, y eso es lo que se llama como establecimiento de agenda. ¿Para qué sirven las noticias? Para saber de qué hablará la gente al día siguiente, nada más, ¿no? Para controlar de alguna forma el discurso público. O sea, de cuál es la comunicación pública sobre algo. Sí, pero no es un control de ahora vamos a hablar de esto, sino en plan, bueno, es una maquinaria de producción de información, porque al final se tiene que autogenerar, ¿no? Autorreproducir. Entonces, pues información barata, que sea emocional, que interpele al lector o a la lectora como que forma parte del grupo de los buenos, ¿no? Y hay estos otros malos que están aquí. Y se basa con contar historietillas, ¿no? Somos, para hacer una comparación que ya está un poco obsoleta, pero somos unos caballeros que quieren salvar a una princesa y hay que luchar contra un dragón, ¿no? Entonces la prensa se pone a sí misma como parte de estos caballeros, pone al lector y a la audiencia como parte de este grupo de caballeros, a la princesa, que pueden ser las pensiones, el bien de España, ¿no? Cualquier cosa, cualquier finalidad buena, y hay un dragón siempre que es los malos, que es el otro grupo ideológico, o los inmigrantes que vienen a invadirnos, o la gente que usa Barón Dandy en 2023, ¿no? No sé.
Entonces siempre hay que luchar contra eso. Pero son todo construcciones, porque realmente luego la vida real es trabajar, llevar a tus hijos al colegio, madrugar y poco más, ¿no? Claro, pero además es que esto se crea, en realidad es un poco quijotesco. O sea, te estás creando molinos de viento constantes para la gente que nunca va a encontrar. O sea, incluso que si va directamente donde tú le estás diciendo que está el gigante, se va a encontrar un molino de viento. Y va a ser como en plan de, o sea, no era esto tanto. Y yo lo veo mucho con esto, con el enfrentamiento ideológico. La mayoría de gente que conozco, que putos fachas, putos rojos, lo que sea, en una fiesta se conoce con otra persona que está en ese grupo al que meterías, ¿no? De rojo, de facha, lo que tú quieras, para el otro, y puedes estar hablando y pueden hasta caerse bien y pueden hasta acabar borrachos y riéndose de cosas porque a los dos les gusta la chanante, loco, y ya está. Y eso es suficiente como para que te lleves bien, y todas esas diferencias desaparecen o se convierten en una conversación generalmente bastante amable. Pocas veces acabas a hostias. Es como que cuando llevas a la persona frente a una persona, que es lo que es ese otro grupo ideológico, hay bastante uno dándose cuenta en plan de, bueno, tú eres tú con unas circunstancias y yo con otro. Pero cuando hablamos a términos genéricos es cómo te hago encajar en la caricatura que yo tengo de ese grupo constantemente. Siempre y cuando no te conozca en persona te puedo meter dentro de ese saco. Y así nos movemos, o sea, con esa forma categórica, y de eso se nutren mucho los medios de comunicación. Sí, absolutamente, ¿no? Que es crear un monstruo. Si es que, joder, cuando fuimos a la sede del PP, disfrazados de hipster, creíamos que nos íbamos a encontrar allí con dragones de 7 cabezas, y luego era gente tan maja que estábamos hablando con ellos y ya está, y eran majos, pero bueno, eran diferentes a nosotras. Ya está, ¿no? Pero bueno, eso humaniza mucho a las personas, un poco como lo que tú estás diciendo ahora. Yo solo veía tuvimos aquí hace poco a Pablo Ibarburu, que él iba a hacer de reportero para El Intermedio, y yo solo decía, tío, que había pues peña eso, que estaban con Vox y en contra del ¿cómo se llama? El estado de alarma y toda esta cuestión. ¡Ah, perro Sánchez, tal y cual! Y entonces le preguntaba a un señor, bueno, ¿y usted cómo es en casa? ¿Qué tiene? Y dice, bueno, tengo unos gatitos, no sé qué. Y empezaba a hablar un señor que estaba echando espuma por la boca, hablando en plan de, no, sí, majísimo. Total. Y es en plan de, es que es así. O sea, no es como que este señor es la excepción de un señor majo. No, es que la gente es gente que tiene su puta vida, tiene gatitos, tiene un sobrino y tiene tal. Y luego, aparte, se deja llevar por estas corrientes ideológicas como una cuestión identitaria. Y no sé si aquí ese es uno de los puntos relevantes, que se está convirtiendo el identitarismo cada vez en un valor en auge. Sí, bueno, de nuevo, esto ya ha sido muy hablado y tal. También no sé hasta qué punto al final Twitter es una cosa súper hinchada, porque en la vida real no hay este enfrentamiento. Tú no te enfrentas con tu vecino en el ascensor, aunque tú seas de Podemos y el de Vox, ¿no? Entonces, en Twitter lo puedes hacer contra alguien al que no le pones cara, ¿no? Como... Entonces, sí, un poco... Pero a la vez tienes buenas intenciones en esto, ¿no? O sea, tú realmente criticas mucho a un grupo ideológico a otro porque crees que los otros son muy malos y tú estás haciendo el bien. Y si todo el mundo fuera como tú, no como tú, sino como, ya sabes, plural majestático, el mundo iría mejor, ¿no? Claro, esto es totalmente irreal, ¿no? Esto es una ensoñación. Pero bueno, al final... Yo también les doy este punto de confianza, que es, bueno, realmente creen que están haciendo lo mejor. Es que el señor de Vox cree que está haciendo lo mejor por su comunidad y la señora de Podemos también, ¿no? Pero son visiones enfrentadas. Y aquí, bueno, pues ya por supuesto soy facha porque no me mojo con la izquierda, equidistante, no sé qué. Bueno, o sea, al final lo que hay que hacer es reírse de todo el mundo, no aceptar nada realmente, ¿no? Tal cual. De hecho, en la revista de Mover a Mí teníais una sección o algo así que era comentarios muy, muy, muy bestias de la gente en redes junto con su foto de perfil. Sí, bueno, una de las cuestiones que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia ha sido meternos a saco en comentarios de gente en redes sociales, sobre todo Facebook, ¿no? Que fue lo que se ha llevado en la década de 2010. Pero bueno, ideológicamente o no, también en el Muro del Campo, que era uno de mis sitios favoritos. Y la lavadora, ¿no? Sí. Bueno, es que la gente que comentaba de todo, ¿no? Yo que era community manager de Greenpeace y me enfrentaba a gente que decías, pero ¿tú dónde has salido, no?
pero tenías que tratarles bien, por supuesto, no podías decirle eres sinvergüenza. Uh-huh. Entonces dije, joder, si esto es Greenpeace, ¿qué pasa en otros sitios? Y de repente me metí en el muro de Alcampo y los comentarios eran todos: buenas, tengo 2 hijos de 9 y 12 años, ¿qué les puedo comprar para este Halloween? Entonces esperaban que el community manager de Alcampo le respondiera, pues mira, puedes comprarte esto, otro. Pero bueno, es que no sé, no es tan difícil, ¿no? Todo comentario es así. Y al final, pues esto es un poco la voz del pueblo. Otra cosa que también me gustó mucho, que viene a desbaratar todas estas teorías de los situacionistas, los surrealistas, ¿no? Del pueblo tendrá voz. Internet por fin les ha dado voz, pero en el muro de Alcampo todo el mundo estaba comentando: por favor, no me llega el catálogo de publicidad a casa, llega la otra acera, pero la mía no, por favor, envíenlo. Y el community manager de Alcampo: tiene nuestro código postal, intentaremos hacer lo posible. No, luego, pues, obviamente le daba igual, ¿no? Ajá. Pero estos son comentarios muchísimos, ¿no? Entonces la gente que quiere publicidad y ya está, ¿no? Y además también recuerdo comentarios en McDonald's, por ejemplo, de me encanta McDonald's porque es muy barato, ¿no? Entonces McDonald's da de comer al pueblo, está con la clase obrera, ¿no? Con los parias. Y otros protestaban, ahora... Esto también me hizo mucha gracia. Promocionaba McDonald's Halloween, ¿no? Porque eran las fechas. Y la gente protestaba: esto no es español ni nada de esto no son nuestras fiestas, promocionar lo español. Entonces estás protestando McDonald's, tío. de McDonald's. Pero lo interesante es que la gente puede protestar en redes sociales, sí, sin tener que escribir una carta empezando por muy señores míos, 2 puntos. Puede utilizar puesto español, que es como llamamos a el español no normativo, no contemplado en la RAE, o sea, el de falta de ortografía, que es como se expresa la gente en redes sociales. Y la empresa te va a responder, ¿no? Entonces esto, parafraseando un poco a los situacionistas que hablaban del surrealismo, como que había fracasado porque el capitalismo, el sistema empresarial había adoptado muchas de sus ideas. Por ejemplo, hablaban esto en el 57, los surrealistas pusieron una corriente de creación novedosa que era la escritura automática, que es escribir lo que te sale sin pensarlo, que las empresas lo han adoptado con el lema, con el nombre de brainstorming, y esto es un antídoto contra el virus revolucionario porque hace sentirse a los trabajadores integrados en la empresa, ¿no? Entonces, por eso dicen que esto es la amarga victoria del surrealismo en los años 50. Claro, yo en realidad lo que veo un poco es esto, que la maquinaria social... ¿Quieres más, no? Se te está acabando... Sí, por favor. Sí, podemos rellenarle, por favor. Que la maquinaria de comunicación y de entendimiento social en la que vivimos es lo que hace es integrar cualquier cuestión que venga a cuestionarla como parte de sí misma, y es la mejor defensa posible. O sea, yo me acuerdo cuando vi por primera vez en una tienda de Inditex camisetas del Che Guevara, que aparecía el Che Guevara hecho de lentejuelas y al lado ponía Do the Revolution, que dices, parece una coña. O sea, parece literalmente... un acto casi ultra racionalista, ¿no? O sea, tener un Che Guevara hecho con lentejuelas brillantes y al lado que ponga Do the Revolution y te vale 25 pavos, ¿no? O sea, al final muchas cosas que son hechas a propósito como un acto ultranacionalista, a veces se encuentran en el mundo real un espejo casi infranqueable de alguien que ya está haciendo esto, pero sin la conciencia de hacer un acto ultranacionalista, sino que simplemente es un absurdo en sí mismo porque ya ha sido adaptado por el sistema. Claro, el sistema adapta estas cosas, ajá, pero el problema es si tú sigues empeñado en hacer eso cuando esto ya está asumido por el sistema, ¿no? O sea, al final, una de las frases que a mí también me dispararon la cabeza del libro de Buñuel es que en el 55 Buñuel cuenta que se vuelve a encontrar con André Breton en el entierro de un surrealista. Le dice: el escándalo ya no es posible, querido Luis, ¿no? Entonces dices, bueno, del 55, fíjate lo que nos queda por andar y la de escándalos que tenemos por vivir todavía, ¿no? Pero la cuestión es que, un poco lo que comentaba antes del brainstorming, las cosas con las que ellos habían escandalizado en los años 20, que son la familia, la patria, el sexo, la religión, pues ya estaban adoptadas por una parte importante de la sociedad y lo iban a seguir siendo adoptadas, ¿no? Entonces, claro, Breton se había quedado allí porque es lo que había vivido de joven, pero ya el mundo había progresado y le había pasado por encima.
Y bueno, esto del Che Guevara a mí me gusta todavía más en Cuba. Tú vas a Cuba y la radio se llama Radio Revolución, pero hay 50 o 60 años ya de establishment revolucionario. Entonces, ¿no? ¿Revolución de qué? Ya, esto es el establishment en Cuba, ¿no? Claro. Y ya por meternos en nuestro día, que es ser feminista hoy, ¿no? Cuando a mí me hace mucha gracia también ver las manifestaciones del 8M con pancartas que hablan de revuelta o revolución, cuando estás codo a codo con ministros y ministras, el PP te ilumina las Cibeles de morado y Telefónica también. Entonces, lo interesante de esto es que el camino del feminismo ha sido tan rápido que ya ha sido integrado en buena parte del sistema. Mucha gente me dirá, no, porque sigue habiendo machirulos y la sociedad es heteropatriarcal, no sé qué. Efectivamente hay todo eso, pero creo que como decían los situacionistas en el 55, todo eso ya está, ha sido una victoria, ¿no? O sea, podemos lamentarlo como una victoria realmente. Lo que pasa es que ha sido tan rápido que en 10 años se ha integrado mucho en el sistema, ¿no? Pero no tienes la impresión, a mí me pasa mucho como que siento que cualquier tipo de reivindicación o de protesta o oposición a lo que hay entra dentro del sistema de consumo. O sea, no hay ninguna forma en la que tú, o muy pocas que yo conozca, en la que tú puedas expresar una idea que no sea a través de ti mismo y te identifiques con esa idea y que para hacerlo no tengas que gastarte pasta. O sea, como que todo es voy a comprar esto para ser esto. Ya sea un viaje, ya sea una ideología, ya sea lo que sea. O sea, si tú vas a ir a una manifestación del 8M, tienes que comprarte camisetas, la peluca morada o lo que te haga falta, pero hace falta todo un merchandising para demostrar que estás a favor de esto. Ya sea tu taza con el signo del feminismo, ya sea como mil cosas. Y con eso hablo lo mismo. Si eres español, muy español, pues hace falta tu mascarilla con la banderita, tu pulsera con la banderita, tu bandera en el balcón. O sea, como que todo pasa a través de, primero, yo comprar lo que soy, que es una ideología, y ese comprarlo es a través de objetos, merchandising, libros, consumir películas o series o lo que sea, que van a favor de esa ideología de la cual soy yo. Y estoy construyendo quién yo soy a través de gastarme pasta en ser eso. Sí, claro, pero al final así es como el capitalismo, que al final es el orden social en el que vivimos, se autorreproduce, ¿no? Y no deja de ser más que darle bagatelitas y botoncitos a la gente para que demuestre esto que estás diciendo, ¿no? Que al final es la adhesión a la tribu y la adhesión a la moralidad de esa tribu, ¿no? Ya sea este grupo social, este otro. Pero bueno, por eso el capitalismo sigue perviviendo y por eso llamar revolución a algo que ya está integrado es una contradicción en sí mismo. Entonces lo que podemos hacer es evidenciar esa contradicción, un poco más. Claro, sí, o sea, como una muestra de que estás luchando contra el establishment de forma fuerte sería que cuando hagas la manifestación del 8M lleguen un montón de camiones antidisturbios y empiezan a pegar hostias para que se vaya todo el mundo de ahí porque no se puede hablar de esto públicamente. Si no sucede esto es que un poco estás dentro de una programación que ya está asumida y aceptada y que es un poco incluso folclórica de lo que estás representando. Sí, un rito. Pero bueno, que esto tampoco es nuevo, ¿no? Porque al final, yo recuerdo las primeras manifestaciones que iba eran, por ejemplo, contra el trasvase del Ebro en Zaragoza en los años 2000, ¿no? Contra la guerra en esta época. Y yo incluso ahí hacía la reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos juntarnos tanta gente en torno a este tema? Pues porque el Heraldo de Aragón nos está metiendo caña en contra del trasvase del Ebro, ¿no? Si no, no llegas a un número de personas mínimas para poder concentrarte aquí, ¿no? Esto no es una cosa viral del boca a boca, hay un grupo, que es el Heraldo de Aragón, o un periódico, un grupo de comunicación de masas que un poco imbuye esto. Esto es con cualquier tipo de reivindicación, realmente, ¿no? Esto no me acuerdo que ha respondido, que me has preguntado, pero bueno, no sé, va un poco por ahí. O sea, bueno, yo estaba hablando de más nada como la rebelión como elemento de consumo. Ah, sí, claro. Es hecho de decir como ya estás formando parte del establishment, pero también la forma en la que formas parte es así, es teniendo esta presunción de que estoy destruyendo algo de lo cual soy parte. Pero al final es buscar una trascendencia, ¿no?
Aquí me voy a poner un poco más místico, pero dale. Muerta la religión en el siglo XX, ¿dónde encontramos esa trascendencia? Esa trascendencia, pues yo creo que la sustituye un poco, bueno, yo creo, esto lo han dicho otros, ¿no? Otros antes que yo, la sustituye un poco la ideología, que es darle sentido a tu vida, ¿por qué estamos aquí? La ideología no es más que una forma de religión, que al final, si tú te pones las gafas de un color, el que sea, pues acabas viendo símbolos, ¿no? Acabas viendo la presencia de Dios en todas las pequeñas cosas, ¿no? Pero la ideología es una mala manera de llegar a la verdad, porque todo lo que la contradice es pixelado o es negado o es justificado. Bueno, es que, no sé, por la existencia del diablo, cualquier cosa, ¿no? Ajá. Entonces, realmente la erupción de la contradicción, esto lo decía Luis Aragón, un poeta surrealista, lo maravilloso es la erupción de la contradicción, y a mí eso es lo que me guía un poco, ¿no? Buscar las contradicciones, es un poco mi superpoder, yo no sé cómo lo he adquirido, pero un poco buscar las contradicciones en las cosas, y la ideología tiene muchas contradicciones, igual que la religión, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a contradecirse, pero tiene la obligación de admitir que se contradice, porque si no, es como ves contradicciones en los demás, en los que son otro grupo ideológico, pero tu manera de ver el mundo es perfecta e inmácula, ¿no? No. Yo esto, o sea, y estamos usando como ejemplo aquí de inicio el feminismo, porque es una corriente actual en pero para mí no es como nada en contra concreto con esta ideología en comparación con las otras, pero me parece que tienen una metáfora muy concreta que refleja lo que tú estás diciendo, que se dice como algo bueno, pero yo desde que lo escuché la primera vez es en plan de, pero habría que dudar un poco de esto, que es ponerte las gafas violetas. Y es en plan, guay, ponerte las gafas violetas para ver el mundo que no estabas viendo. Y me parece que tiene mucho sentido y está muy bien para poder ver estas cosas. Lo que pasa es que si te pones las gafas violetas, el blanco es violeta clarito. O sea, sé que estás aceptando un sesgo de la realidad. Estás aceptando que a partir de ahora te vas a poner algo que te va a permitir ver muchas cosas que no veías antes, pero también otras cosas que veías antes claramente van a estar distorsionadas. Y esto da igual que sean las gafas violetas del feminismo, o que de repente te hagas marxista, o que de repente consideres que la religión y la familia es el valor máximo sobre la vida y todo tiene que ir por defender esas cosas. Si únicamente pillas este sesgo como punto de partida a través de lo cual voy a juzgar todo, vas a ver una realidad distorsionada y sesgada y te va a impedir muchas veces llegar a un pensamiento individual y profundo. Sí, pero bueno, lo que dices es que pasa con todo el tipo de gafas, ¿no? Si te pones gafas de ser español, pues claro, todos los inmigrantes son una amenaza porque es el gran reemplazo. Con cualquier cosa. Lo que pasa es que al final en la historia cualquier movimiento ciudadano, social, cualquier revolución, reivindicación, acaba siendo asumida por el sistema. Eso tiene una parte buena y tiene una parte mala. Tiene una parte buena de que pues integras ciertas cosas que antes no estaban, que estaban excluidas, pues las metes dentro, ¿no? Como hemos hablado de Breton y los surrealistas, que un poco ampliaron junto con otras personas la idea de sexo y de religión, ¿no? Pero a la vez una vez haces el camino de llegar hasta el poder, este tipo de cosas se van a corromper. Es que el cristianismo es casi el ejemplo más claro, ¿no? Si Jesús era un tío excelente y estupendo, pero ya una vez que llegas al poder es un elemento de legitimación de las mayores atrocidades, ¿no? Entonces, matar está mal, pero bueno, si vamos a las cruzadas y matamos a unos moros por ahí, eso está bien, ¿no? Porque son impíos. Entonces siempre hay un enemigo que no tiene las cualidades necesarias para ser persona. Y esto en la religión se ve muy fácil porque ya estamos distanciadas de ello, ¿no? Pero los elementos que constituyen nuestra moral, pues es más difícil porque vivimos imbuidos en esto. Entonces, dentro de tantos años lo podremos ver, pero ahora es más complicado, ¿no? De todos modos, haciendo esta analogía de al final todas las ideologías, las ideas, las bellas ideas, no son malas ideas, son ideas buenas que intentan mejorar la sociedad. Totalmente. Acaban siendo corrompidas cuando llegan al poder, porque hay elementos fariseizantes, que es el propio poder en su necesidad de legitimarse, y aparte de Peña, que quiere buscar ahí las castañas y tal, pues las corrompen y las utilizan para su sesgo. Y aquí voy a poner un ejemplo que para mí es muy doloroso, que es, bueno, que sigue entronando con el feminismo porque es lo que nos envuelve, ¿no?
Ser feminista hoy, claro, ¿cómo no ser feminista? Si reivindicamos la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, o sea, no podemos no ser feminista, y creo que el grueso de la producción española apoya esa idea. Aquí me estoy sacando una estadística que no tengo, ¿no? Pero bueno, esto es una intuición más que otra cosa. Recuerda unas palabras de Max Sauf sobre Luis Buñuel, que decía: Luis Buñuel es tan poco católico como puede ser un español, que no es mucho, ¿no? Al final estamos metidos, un hombre es un ser humano, una persona, es un hombre, vive en su tiempo, entonces el tiempo es este. El ejemplo, lo doloroso que te ponía, es mi despido de Greenpeace, porque después de la condena, pues me abrieron un proceso paralelo en Greenpeace, que condujo a mi despido después de mi segunda condena, ¿no? ¿El proceso por qué? ¿En qué se basaba ese proceso? ¿Te puedo pedir una dorita? ¿Hacemos una pausa y te lo cuento para ir al baño? Sí, por favor. Y así yo relleno. Sí, venga. Vale, entonces, cuéntame, el proceso. El proceso de Kafka. Es que ya Kafka parece cada vez, para mí, cada vez que hablamos de proceso, y sobre todo en este caso, es Kafka total. Y además creo que Juan también lo dice, que es una cuestión, todo es muy kafkiano en tu caso. Sí, hay otro libro que es que yo no he leído el proceso de Kafka, no soy tan intelectual, ¿no? Joder, pero sí, he leído un montón de he leído cosas. De Kafka, pero hay otro libro que a mí me gusta mucho para esto, que es El extranjero de Camus. También me flipa ese libro. No vamos a desvelar nada, pero bueno, igual hago alguna referencia en algún momento. Pero bueno, al final es de nuevo un juicio moral, ¿no? No es otra cosa. En fin, hemos dejado a la audiencia con Greenpeace en la boca. Sí. Me preguntabas por qué me despiden. Bueno, me abrieron un proceso tras mi primera condena, y que duró 6 meses, y me despidieron tras la segunda. El proceso no estaba sobre la mesa el despido, sino, bueno, al final mi despido fue, resumidas cuentas, por haber violado el código de conducta. Pero esto no es más que una excusa de de quitarme del medio. Y en ese momento, bueno, yo me supo mal. Fue una especie de revictimización, por utilizar esta palabra que está de moda. Pero bueno, yo estaba en un proceso penal muy chungo, y a la vez tuve un proceso paralelo, un pequeñito, pero más chungo todavía, porque venía de gente a la que conocía y con la que me había ido a encadenar, metafóricamente, a centrales nucleares, levantarme a las 4 de la mañana para esquivar a la policía, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántos años llevabas en Greenpeace también? Llevaba 8 años. 8 años, yo trabajaba en comunicación y además en temas de libertad de expresión, ¿no? Y de desinformación, ojo, ¿eh? Bueno, la cuestión es que me despide en ese momento y se quedó allí. O sea, yo estaba en medio de una cosa súper chunga, que era un proceso penal y así, ¿no? Pero a mí lo que ya me sabe peor es cuando, después del libro de Juan, yo les escribo y les digo: mira, va a salir este libro, que sepáis que sale Greenpeace. No es por hacer mala sangre, pero claro, lo que pasó está retratado y no deja muy bien a Greenpeace, ¿no? Y después se mueve totalmente a la defensiva la actual directora ejecutiva, que es distinta al que me despidió a mí. Y en plan, cállate, que tú no tienes nada que ver en esto ya, ¿no? No eres parte de Greenpeace. En plan, bueno, no sé, o sea, ya establecemos esta diferencia, ok. La cuestión es que a raíz del libro hay algunas personas socias que han escrito a Greenpeace diciendo: oye, ¿qué pasa con el despido de Anónimo? No sé qué, tal, ¿cómo puede ser? Y escriben siempre un mensaje copia-pega. Como una plantilla. Sí, en plan, no, es que violó el código de conducta, nadie sabía nada de las actividades de Homo Belamine en Greenpeace, no sé qué, ¿no? Y bueno, obviamente todo el mundo, muchísima gente lo sabía, nadie había puesto nunca nada en cuestión. De hecho, en los chats que teníamos de WhatsApp, pues se circulaba la foto de Feministas con Esperanza Aguirre, ¿no? Cuando hicimos esto. Incluso había gente que había colaborado de Greenpeace en muchas acciones. Gente que había colaborado de Greenpeace en las acciones, claro. Entonces, bueno, no es más que una excusa. Pero todo esto lo cuento a lo que iba. Bueno, al final, lo que hacen en esta respuesta después del libro de Juan Soto Ibarz es básicamente difundir desinformación a las personas socias y a los periodistas que preguntaron. Yo no voy a criticar esto porque ellas saben más, ¿no?, sobre cómo hay que defender la libertad de expresión. Pues si es defendiendo desinformación, bueno, está bien, el fin justifica los medios, supongo, ¿no? Pero bueno, me hizo cuestionarme por qué la elección es mentir sobre esto, ¿no? Además, mentiras que ya están aquí explicadas, en fin, ¿no? En el libro de Juan, por eso lo señalo.
Y a lo que vengo, ¿cómo el poder corrompe los bellos ideales? Greenpeace siempre ha sido una organización feminista, una organización activista y además feminista. Ajá. Y además últimamente pues todavía ya es como más ecofeminista y esto ya se establece muy, muy claramente, ¿no? Somos ecofeministas. Tal. Y el actual equipo directivo lo es. Esto es ser parte de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, pero incluso un pasito más allá, ¿no? Más activamente. Entonces, ¿qué reivindica el feminismo? Los cuidados. Y también se utiliza mucho en la comunicación de Greenpeace los cuidados, tal cual. En cuanto... pero tú me despediste, es que me han recomendado no hablar de cosas que me afectan. Claro, esto me afecta, ¿no? Voy a intentar ser lo más racional posible y menos emotivo. Pero tú me despediste en un claro desprecio a los cuidados, en base a una moralidad, unas escrituras sagradas, me refiero a una sentencia, unas escrituras sagradas del poder, ¿no? Y despediste a una persona que tenías al lado que lo estaba pasando muy mal y tú le lanzaste todavía más a los lobos. Y en ese momento, cuando ya lo digo, lo de mis despido, no me afectó mucho, pero que luego mintieran sobre esto, digo, bueno, ¿esto qué es ya? No sé. Lo que digo, vosotras sabréis si esto es lo mejor para defender el feminismo y los cuidados y la libertad de expresión, pero bueno, ahí lo dejo. Claro, es que en este sentido es como a nivel teórico defender ciertas cosas. Creo que tiene una facilidad más grande que cuando se genera un conflicto que va en base a lo que tú estás defendiendo y tienes que poner un poco la cara por realmente hacer una defensa en la que te estás jugando algo. Porque sí, los activistas de Greenpeace que van a hacer cosas a colgar pancartas y colarse en lugares donde no se puede, etcétera, se están jugando perpetrar una falta o un pequeño delito, etcétera, pero esa especie de faltas se ven incluso como una heroicidad desde su propio grupo. Ahora bien, si lo que te estás jugando es tu valoración moral por el grupo en el que estás, es mucho más difícil que tomes ese riesgo porque no quieres ser arrastrado por lo que te está arrastrando a ti a ser jugado de esa manera. Si es que al final son todo juicios morales, ¿no? O sea, yo he sido activista de Greenpeace, las activistas de Greenpeace, por supuesto, se enfrentan a otros grupos. No quieres enfrentarte a los trabajadores de una central nuclear, por ejemplo, porque... Claro, se estás poniendo en contra de su propio medio de vida o los guardias de seguridad, ¿no? Pero sí, es mucho más difícil cuestionar a la tribu. Ahí está la madre del cordero. La tribu puede ser tu pequeño grupo ideológico, pero también tu gran grupo social. Entonces, la tribu la define la moralidad compartida. Cuando traspasas esa moralidad con humor o como sea... es cuando estás poniendo en duda estos preceptos. Y eso es lo interesante, un poco relacionado, me ha inspirado esto que has dicho tú, porque ahí es donde se juega la eticidad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Estamos con esto o con esto otro, ¿no? Y es donde llega el límite de la capacidad humana para comprender, porque... vamos a poner dos valores muy importantes enfrentados. ¿A cuál da más importancia y por qué, ¿no? Y ahí es donde están los debates filosóficos o éticos grandes, ¿no? Y este caso es uno de ellos, claramente. Claro, vamos a ir a construir un poco cómo empieza a suceder esto. O sea, la determinación de montar la web del falso tour de la manada viene ¿por qué? Bueno, era simplemente una respuesta a lo que había en el ambiente. Esto... yo siempre digo, los actos ultrarracionales, que son este tipo de cosas, sabemos cómo empiezan y no cómo acaban, pero además no son explicados, son interpretados, ¿no? Este caso lo explicamos y para mí, bueno, ahora diría, ¿para qué lo explicamos? Es como contar un chiste o como explicar un chiste. Sí, es como explicar un chiste. ¿Qué vas a explicar? ¿No? Camilo de ahorita me se ría. Bueno, es que estoy en el juez y tengo que explicar un chiste que es ridículo explicar el chiste, ¿no? En fin, un poco así. Y el juez luego puede elegir creerte o no, porque aquí se juega a otras cosas, no se juega con la razón, se juega con el poder, ¿no? En fin. Pero era una respuesta, como todo lo que habíamos hecho, a la realidad de ese momento. La realidad era los medios machacando con ciertos temas, y uno de estos temas era este. Entonces, bueno, de ahí surgió de una reacción al momento en el que vivíamos.
Entonces, el momento en el que vivíamos, como decíamos antes, era que había sucedido la violación grupal de la manada y todos los medios de comunicación estaban hablando a saco de esto. Entonces decidís hacer una falsa web que se llama El Tour de la Manada para evidenciar lo que se estaba haciendo desde los medios de comunicación o que de alguna o el intento era un poco que ellos hablaran de esto y se pusieran en evidencia a sí mismos. No sabemos, o sea, no sabemos cómo acaba un acto transnacional. Hay una intuición allí, ¿no? Al final va un poco así. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos, ¿no? Hay una intuición, como digo, y hay un poner cartas sobre la mesa para ver qué ocurre. Y bueno, lo que ocurrió fue pues eso, todos los medios de comunicación criticando duramente esto. Entonces, aquí había un paralelismo grande que era: estás criticando algo que tú ya has hecho y de hecho nos hemos inspirado en eso para hacer esto, ¿no? Entonces ahí es donde erupciona la contradicción, que es lo maravilloso, como decía Luis Aragón, y entonces afloramos, dimos visibilidad más claramente que en otras ocasiones a esa contradicción. Esto es a un nivel como muy intelectual, ¿no? Es que esto ya he tenido que explicar esto para justificarme, ¿no? Y decir, pero bueno, es que realmente da un poco igual. Esto se hubiese justificado igualmente. No hay necesidad de justificar esto, ya vale. No sé. Pero bueno, más o menos va un poco por ahí. De hecho, incluso el título o el nombre, El Tour de la Manada, es algo que cogéis también de los medios de comunicación. Bueno, no exactamente, pero ellos pues, hablan la ruta, los tantos pasos que dieron, no sé qué, ¿no? Y había todo el rato mapitas interactivos y cositas así. Bueno, nosotras no reprodujimos nada de eso porque daba igual, no era el propósito, ¿no? Sino al final es jugar un poco con los límites de la moral y también pues como el poder, como he dicho antes, el poder, por no poner un señor que está ahí con un sombrero de copa, ¿no? Sino los medios de comunicación como un poder, el poder mediático, pero un poder no ni siquiera consciente, o sea, que no hace no censura conscientemente, sino que en su propia maquinaria reproduce patrones que conducen a convertir el caso de la manada en una telenovela, ya está, ¿no? Pues evidenciar esos mecanismos. Y eso es un poco lo que intenta poner sobre la mesa, cómo el poder en estos mecanismos se intenta legitimar ante la opinión pública, pues haciendo una historia maniquea, como digo, una telenovela, ¿no? Los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, no hay puntos medios, no hay un espacio para la reflexión. Y de hecho, como intentas reflexionar sobre ciertos temas, eres automáticamente expulsado de la sociedad. Los medios de comunicación son un poco los nuevos manicomios, los nuevos curas que dicen que está dentro de la sociedad y que no, ¿no? De alguna manera. O sea, como que es la vara de medir de lo correcto y lo incorrecto de forma pública. O sea, es como que eres juzgado de forma pública inmediatamente antes de que exista ni siquiera una sentencia. O sea, de hecho, creo que en tu caso es esto. Como se empieza a exponer, incluso creo que se te llega a llamar el sexto de la manada o alguna cosa así. No, bueno, eso es como una especie de interpretación, pero bueno, la acusación, que no deja de ser una denuncia falsa, ¿no? Por lo que yo voy a los tribunales. La acusación un poco me dibuja como el sexto de la manada, y compañeras mías de Greenpeace me decían, pero bueno, tú sal, da una entrevista y di, no, es que yo no soy esta persona que me está retratando la acusación. Que la acusación es consciente de lo que hay detrás, ¿no? Porque la acusación está puesta 6 meses después de los hechos, cuando ya hay un desmentido publicado en la web, ¿no? Pero bueno, no entramos en muchos detalles que podéis conseguir en el libro de Juan. Podéis leer en el libro de Juan. Entonces, compañeras mías de Greenpeace decían, sal y di, no, tú eres activista de Greenpeace, no eres esta persona que están diciendo, te estás intentando lucrar de una desgracia ajena, ¿no? Pero bueno, ahí lo que yo prefería hacer fue mantenerme fuera del foco mediático, porque al final era alimentar una cadena que desde luego no venía bien a nadie, ni a mí, sobre todo y tampoco a mi entorno cercano, a mi familia, a Greenpeace tampoco, ¿no? Entonces ahí hice una estrategia de cambiar mi currículum, decía que estaba trabajando en Airbnb, no en Greenpeace, cambié mi nombre de manera que las iniciales que se publicaban en los medios coincidieran con las mías, y luego algún artículo y Peña decía, este es un gentrificador que trabaja en Airbnb, no sé qué, ¿no? Pero bueno, fue interesante también. Hostia. Pero ahí ya era como defenderme de un rodillo mediático del cual, ¿qué puedes hacer contra eso como persona individual? Muy poco, ¿no?
¿Y la acusación, quién es o de dónde parte la acusación? Bueno, estos son todos detalles que los voy a comentar porque me preguntas, pero es que están muy comentados, ¿no? Vale. Primero parte del Instituto Navarro por la Igualdad. Cuando esa acusación llega a punto muerto, 5 meses después, llega una acusación de una abogada nueva de la chica de la manada. Que es una abogada que abrió como 7 u 8 casos en 2019, 3 años después de los hechos, cuando el caso de la manada principal ya llegaba a su fin, pues le cogió por banda y dijo, a ver, ¿no? Sin cuestionar una cosa o la otra, pero bueno, viene de ahí. Entonces esto en el fondo es lo duro, ¿no? Claro, porque aquí lo que sí que entiendo es que ha habido intento de contacto, de explicación, de pedir disculpas y de explicar la situación actual a la víctima de la manada, pero sin conseguir esto, ¿no? Porque además tienes una orden de alejamiento de alguien que tampoco sabes quién es. Es como algo así un poco... Bueno, la denuncia, que como digo, es falsa porque la abogada cuando la interpone es plenamente consciente de la realidad, pero aún así sus acusaciones que son durísimas, en plan, enaltecer la figura de los agresores sexuales, promover su indumentaria, ¿no? Y esto al principio nos causaba dudas porque decimos, bueno, es que igual no se han enterado del propósito, pero 6 meses después, cuando se produjo el juicio, yo estoy allí, me siguen haciendo las mismas acusaciones. Pero un momento muy hilarante que lo define un poco todo es en plan, no, la abogada siempre hacía preguntas que eran una afirmación en sí mismas, ¿no? Entonces te tenías que quitar de encima una cosa como el napalm que se te pegaba al cuerpo, ¿no? No es menos cierto que usted, ¿no? Siempre decía así, entonces tú tenías que quitar esto de encima, ¿no? Como no es menos cierto que usted disfrutó ayer violando a su hermana, entonces si dices que no disfruté, pero entonces que las violaron, no, es como en fin, no es una especie de falacia. Entonces sí. Yo esto lo supe después analizando y yo ahí digo, bueno, voy con la verdad y la verdad se evidenciará por sí misma, qué ingenuidad, ¿no? Bueno, las preguntas, no es menos cierto que usted, la más representativa, no es menos cierto que usted intentaba promover el atuendo y el de la manada con la inclusión de palabras como peinados a la última moda, pero me estaba viendo usted a mí llevaba pelo largo y bigote, que mi peinado pasó de moda en los años 70, ¿no? El último que llevó este peinado fue Camela, Diony de Camela, en los años 90 y ya entonces estaba pasado de moda. Entonces, pero bueno, aquí al final lo que se impone es una especie de realidad esperada, ¿no? Que la verdad no... Igual que se dice que la realidad no malogre un buen titular, ¿no? Pues aquí que la realidad no malogre una buena sentencia. Entonces, la sentencia, todo es verdad y todo es mentira a la vez, da por buenas cosas como esta, contra toda razón, ¿no? Pero al final es un poco la esencia de nuestro tiempo, que es verdad y que es mentira. Luego, la sentencia llega a poner en mi boca palabras que no dije en el juicio. Luego el Consejo General del Poder Judicial lo difunde en una nota de prensa y todos los medios en cascada, todos me refiero a los más importantes, al país, al mundo y aparte de ahí todos, ¿no? Reproducen estas palabras. Entonces, ¿qué es verdad? ¿No? Estábamos hablando antes de la posverdad. ¿Cómo no creerse lo que pone en una sentencia? Es que al final tienes que dudar de todo. ¿Qué es verdad? Pues lo que puedes percibir por tus sentidos. Y si le preguntas a Descartes, y aún así, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos a poner eso como... Pero no hay nada que prevea de que esto suceda. O sea, ¿cómo pueden poner en una sentencia palabras en tu boca que no has dicho? Bueno, pues esta jueza, en noviembre del año pasado, de 2022, fue la jueza que puso esto en mi boca. Fue nombrada decana, bueno, no sé, me pierdo un poco en esta nomenclatura, pero fue nombrada decana de la Audiencia Provincial de Navarra o algo así. O sea, fue ascendida, ¿no? Y repito, es la primera jueza que aplica el artículo 173.1 del Código Penal contra un acto de libertad de expresión. Y esto para los no legos en derecho es una aberración bastante gorda porque no puedes actuar penalmente contra un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero podemos, para poner el contexto a la peña, ¿qué otros delitos han sido juzgados bajo Como decía artículo? Antes, este artículo está destinado como a torturas light, no hechas por funcionarios, que sería un poco las cárceles y eso, ¿no? Sino que es una cosa menor.
Entonces, ejemplos es un tipo que conocía a una discapacitada por internet, se hicieron pareja y a partir de entonces la bañaba en agua fría en invierno, le rapaba la cabeza, se tocaba los genitales con actitud violenta, le rapaba la cabeza diciendo: has mirado a otros hombres en la calle, ¿no? Un ejemplo. Otro hombre que obligó a una mujer a prostituirse bajo amenaza de hambre blanca y le sumergía la cabeza en el río, ¿no? Esto es trato degradante. Esto es por lo que han sido otras condenas de este artículo. Pero de repente, de eso, hemos dado el salto a la sátira. Y por eso, la sentencia, como en El extranjero de Camus, todo es verdad y todo es mentira. ¿Qué te puedes creer? Esa es la gran duda, ¿no? Al final de todo. ¿Llegas tú en algún momento a dudar de ti mismo y tu capacidad de entender hasta cuándo algo es una sátira o hasta cuándo eres un sádico loco de mierda que merece estar... Claro, sí. Y esto ya pues entronca con tu propia percepción psicológica de la realidad, ¿no? Yo, una de las cosas que siempre me influyen mucho es la culpa, ¿no? Yo tiendo a sentirme culpable de cosas de las que no soy, ¿no? Entonces aquí de repente ponen en ti una culpa que es muy, muy grande. Yo, cuando me condenaron, leí la sentencia no se entiende nada. O sea, tú lees eso y es como, no sé, vamos, es peor que leer un libro de Nietzsche. Dices, bueno, algo habré hecho, algún límite habré traspasado. Y meses después, cuando ya tuve la capacidad de poder sentarme a intentar entender eso, pues un poco fui viendo pues todas las falacias argumentativas que recurre. Es cuando me di cuenta de que toda la jurisprudencia, que luego ponte a buscar jurisprudencia, es aquello, hay que hacer un trabajo muy de ratón de biblioteca, ¿no? Y a leer otras sentencias y entenderlas. Pues eran estos casos que te narro, ¿no? Secuestros, agresiones sexuales de todo tipo, o sea, cosas muy duras. Y entonces fue cuando vi lo descabellado que era esto y además el peligro que supone, porque abre una puerta a condenar penalmente casi cualquier expresión artística o un tuit, como luego le pasó a Camilo de Ori. Claro, es que aquí hay una parte que escribe Juan, que es que habló con gente dentro de la judicatura para hablar de esa sentencia, de ver lo que había sucedido, que la leyeran, que la entendieran. Y se posicionaba para la gente en el hecho de decir: esto no tiene sentido y es un ultraje. ¿Puedo usar tu nombre en el libro? No. Es que ahí está otra cosa. Antes me has preguntado algo que me ha dado pie a pensar en la pena de telediario, ¿no? Que es la que precede a la pena penal, ¿no? El caso más famoso es el de Dolores Vázquez, que ya se ha hecho un documental en Netflix y todo eso, y la gente lo conocerá. Metieron a la cárcel a esta señora por el asesinato de una chica y porque pues los medios la dieron por culpable. Entonces ya se esperaba una condena ejemplarizante en este caso, ¿no? Este caso es un ejemplo y hay muchos otros. Entonces, retar eso es retar un poco la moral social, porque un poco la intuición es que los medios de comunicación son los nuevos curas, ¿no? Son las nuevas entes que establecen qué está bien y qué no, qué queda fuera de la sociedad y qué no, quién es pío y quién es impío. Entonces va un poco por ahí. Nadie ha hablado mucho del tema hasta que no llegó Juan Soto Ibars, que estos son sus temas favoritos, ¿no? Y además, bueno, conocíamos a Juan desde hacía desde hacía bastante, y se lanzó a escribir el libro. Pero bueno, yo me volví como un loco. He estado 3 años trabajando en esto insistentemente. O sea, como ha sido mi obsesión. Ya todo lo demás ha quedado a un lado, ¿no? Me volví como un loco mandando el dossier que tienes ahí, lo que es, a un montón de juristas, sobre todo a gente progresista que yo entendía. El dossier del Tour de la Manada, ¿esto dónde lo puede comprar la gente? Pues en la web de Movelamines. Si vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo, vamos a poner el link para que entréis en la web de Movelamines. Podéis comprar el dossier detallado de todo el tema del Tour de la Manada y cómo ha pasado. Y me imagino que también que todo lo que entra ahí pues es un poco de ayuda para pagar la... Claro, que para pagar la multa, para que no me metan en la cárcel, por favor. Exactamente. Lo meto por aquí. Venga. Vamos metiendo. Espérate, me voy a poner las birras por aquí y así metemos los libros por ahí. Venga. Guay.
Entonces, una de las reflexiones más importantes también es todo el mundo se ha puesto de lado, y además es que fue interesante porque justo después de mi condena del Tribunal Supremo, que la mía fue en diciembre de 2020, en enero de 2021 condenaron a Pablo Hasél y estaba España entera hablando sobre libertad de expresión, ardieron contenedores, manifestaciones todo el rato, ¿no? Pero esto pasó de medio lado y, bueno, podemos cuestionar la condena a Pablo Hasél, pero es una condena que está tipificada en el Código Penal, ¿no? Además, entonces tú te has enfrentado como un cabestro a un artículo que ya está. Pero el nuestro creo que es más pernicioso por lo que digo, porque es la primera aplicación de este artículo en concreto contra un acto de expresión. Entonces, esto viene después. O sea, no, la gente muchas veces dice, pero bueno, ya podíais esperar esta condena. No. A cualquier persona que le preguntas, jurista, que no quiere dar su nombre, dice, pero esto... No tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Además, esto, lo loco para mí es que la web existe durante 5 días como el Tour de la Manada, hasta que se hace mediática, empieza a tener un poco de revuelo y tal y cual, luego la bajáis y la sustituís por una web que lo que hace es explicar que el Tour de la Manada es lo que están haciendo los medios de comunicación. Y de eso ya no habla nadie. Claro, la sentencia, por ejemplo... En esto de qué es verdad y qué es mentira, no recoge el nombre de Homo Belamine, por lo cual queda totalmente descontextualizada, pero tampoco habla nada del desmentido, ¿no? Que es esta web por la que sustituimos. Entonces, sí, bueno, de qué podemos fiarnos y qué no? Y por eso digo también que al momento de poner la denuncia, que es 5 meses después de todo esto, cuando lo que hay en la web es un desmentido que lo explica literalmente, sin ningún tipo de ironía, pues se nos denuncia por otra cosa que es muy, muy distinta. Y los medios durante los meses siguientes siguieron dando información sobre esta web. Lo interesante es que si tú te metías en la web, era una explicación de los medios mienten. Entonces, los medios mentían sobre una web que decía que los medios mienten. Pero claro, ¿cómo no puede ser, man? Una persona como ciudadana espera que esa labor de corroboración la hagan los periodistas. Entonces es una fe en que el cura te está diciendo la verdad, pero el cura lo único que quiere es sacarse artículos de encima más rápido para ser el primero y para tener temas fáciles que generen audiencia, y la mejor manera de generar audiencia es crear indignación, ¿no? Claro, pero es que a la vez el objeto de la sátira es la única, como el único clavo ardiendo que te puede salvar. O sea, sé como que el objeto de la sátira son los medios de comunicación, que son los que podían esclarecer esta situación y hacer un conocimiento extenso de que esto es lo que ha sucedido, pero como ellos son el objeto mismo de la sátira, hacer esta comunicación sería echarse mierda sobre ellos mismos, con lo cual ya está. O sea, como que tienes ahí la tormenta perfecta. Está cerrado. Está blindado. Tu condena está blindada. Sí, es lo más antiviral que puede haber, ¿no? Claro, exacto. O sea, porque es en plan de decir, entra a ver esta noticia sobre cómo somos una mierda haciendo noticias. Claro. Nadie lo va a hacer. Bueno, después del libro de Juan, sí que es cierto que algunos medios... No es que hayan hecho autocrítica, pero han dado por fin esta versión. Pero bueno, ya hay un libro por el medio. En fin, esto han sido 2 años de nada, de yo solo y las 4 personas de Homo Belamine que quedaron, porque todo el mundo se fue asqueado, ¿no? Apoyándome, ¿no? Y hasta aquí les mando gracias. Pero bueno, después del libro de Juan sí que se ha recogido en algunos medios, pero es curioso, eso también es otro tema a reflexionar, han sido sobre todo medios de derechas, ¿no? Entonces la derecha tenemos ahora que está defendiendo la libertad de expresión. Ahí la hemos cagado. Bueno, da que pensar. Es que da un poco igual lo que yo opino o lo que no, ¿no? Al final la realidad material es la que se pone por ante el idealismo. Entonces esto es así. Infolibre hizo una reseña. Pero bueno, no ha salido en El Salto, no ha salido en El Diario. El Salto se apresuró a criticarnos también, ¿no? Pero bueno, en general son los medios de derechas los que han hablado del libro. También, ojo, porque les viene muy bien para meterse con la izquierda. Y la izquierda pues está en unos debates morales que no sabe cómo salir, ¿no? Pero bueno, es que no vamos a entrar en estos temas, que hay muchos invitados que tú ya has entrevistado y han hablado de esto, así que no... Bueno, pero me parece como que desde cómo le afecta a una persona en su vida personal, porque, joder, para ti esto no solamente te cuesta el despido de tu trabajo, te cuesta un montón
de cuestiones y problemas psicológicos, de plantearte incluso lo que tú haces, el sentido que tiene, o sea, porque claro, cuando todo el mundo te está diciendo vemos esto de una manera, pero tú no lo ves así, llega un momento que dices, pero espérate, igual estoy yo y no estoy juzgando bien la realidad o mi propia realidad o el mundo en el que estoy, como que te están desvirtuando tu propia percepción de existir. O sea, como que eso ya es una cagada en sí mismo. Luego también tengo entendido que a efectos familiares también te generó un montón de problemas. Claro, pero esto ya es qué consecuencias tiene un proceso penal, ¿no? Se ha hablado, toda la gente que ha pasado por algo así, que no es todo el mundo, pero por ejemplo César Strawberry lo habla bastante bien en algún caso porque él tuvo otro parecido. Y en mi caso es una paranoia brutal. En Greenpeace, el director ejecutivo anterior, sin pedir permiso, lo soltó delante de toda la plantilla de Greenpeace, con la cual yo en general me llevo bien, algunas personas más, otras menos, ¿no? Pero ya a partir de allí empezó una paranoia de quién sabrá qué, cómo, cuál ha sido su medio de información, qué opinará del tema, cómo voy a presentar yo ante esta sociedad que de repente se me está juzgando moralmente, ¿no? Y de nuevo, siento destripar un poco el extranjero de Camus. El extranjero de Camus, al final, lo que se está juzgando es tú no lloraste en el funeral de tu madre, ¿no? Y por eso te vamos a matar. Ahora no hay pena capital, por suerte, y puedo estar aquí. Beso, vamos. Entonces, eso destaca una paranoia que ejemplifico esto de Greenpeace. Ajá. Pero pues pasó con un montón con todas las relaciones sociales, básicamente. Al final, un colectivo como el nuestro, que es underground, o sea, de hecho, hemos salido al mainstream un poco a raíz de esto, pero no ha sido nunca nuestra intención, porque entonces ya no puedes jugar al juego de despistar, ¿no? Que se mueve en círculos de fanzines, todo esto, pues de repente ha sido totalmente vetado y pues mucha gente que ha colaborado con nosotros, de repente, pues tienes un post en redes sociales demoledor, ¿no? Que a mí me hace estar 3 noches sin dormir, así, un poco así, ¿no? Entonces es la paranoia que genera todo esto, ¿no? Y tal vez es una experiencia vital de dudar de todo, ¿no? Es que vuelvo un poco a Camus, ¿no? De en qué podemos confiar. La doctrina, que al final un poco es la biología, lo que guía a esta gente, es el camino más rápido hacia la mentira. ¿Qué hacemos aquí? ¿En qué podemos confiar? ¿Podemos seguir teniendo bellos ideales o al final todo es una cuestión de poder y parasitar estos bellos ideales para mantenerse en el poder, ¿no? Algo así. No sé. ¿Qué nos queda por vivir? Yo creo que es que todo es un poco absurdo, ¿no? Pues bueno, Camus decía que lo que hay que hacer es buscar la verdad. Ya que estamos aquí, no tiene nada mucho sentido, pues bueno, vamos a hacer un pasatiempo, a matar el tiempo intentando buscar la verdad. Pero las gafas del color que sean son el camino opuesto hacia la verdad, ¿no? Yo esto lo veo mucho. Hay un libro que estoy leyendo ahora en paralelo, de hecho, y además me pareció muy guay cuando empecé a leer ahora el libro este de Juan. Estar leyendo esto a la vez, que es de Elvira Roca Barea, que ella es historiadora, escribe mucho sobre sobre la historia negra, la leyenda negra de España, etcétera. Sobre todo ensayo, y ahora ha escrito una novela que se llama Las brujas y el inquisidor. Y uno cuando lee el título cae como en el estereotipo de en plan de, bueno, pues es un tío que va a juzgar a las brujas, ¿no? El inquisidor. Y no, el libro lo que va realmente es de un inquisidor cuyo nombre ahora mismo no tengo presente, que existió realmente, ella lo cuenta en forma de novela, pero eso está documentado conforme que fueron cosas que pasaron, que el tipo lo que era, iba yendo de pueblo en pueblo y hablando con otros inquisidores y hablando con los lugares para decir, las brujas no existen, no es verdad, estamos matando gente por una leyenda popular, ¿entendéis? No es verdad. Y este hombre iba persiguiendo una verdad real y su método era muy científico, en plan de, bueno, tráeme pruebas de la pócima, tráeme pruebas tráeme el sapo en el que han convertido a tu primo, tráeme las cosas, las miramos, las juzgamos y entonces llegamos a una conclusión de si esto es verídico o si estamos haciendo un poco el idiota. Pero lo que tenía como respuesta generalmente es en plan de, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que está todo el mundo loco menos tú? O sea, que todos están viendo claramente que hay brujas y tú no lo ves. O sea, no ves que no tiene sentido. No hace falta pruebas. Todo el mundo está viendo las brujas. Eres tú el que estás loco, ¿no? Y como lo que dice mucho este hombre es, claro, una vez que
una creencia ha llegado a una población muy grande, es muy difícil desmentir eso por muchas pruebas que tengas, porque tú ya has convertido eso en parte de quién eres y en parte de cómo te relacionas con tu entorno. Entonces, quitarte esto es quitarte una guía de cómo vivir. Entonces, la reticencia a aceptar eso es tremenda. O sea, es tremenda. Y creo que esto es un poco a lo que te enfrentas tú también. O sea, en el relato popular ya eres el malo. Entonces, desmentir todo eso va en contra de un montón de intereses en base a los cuales se ha construido ese relato. Sí, totalmente. Pero eso es la posverdad, que está ahora y ahora es muy presente, pero bueno, siempre ha estado un poco allí. Este ejemplo que cuentas es magnífico de eso, ¿no? Al final son las creencias populares las que son más difíciles de desmontar, que son los mitos en los que cree la gente para hacer cosas. Pero, o sea, esto lo digo yo, que parece que estoy aquí por encima de tal, pero al final esas creencias populares también están en mí, que uno no puede dejar de ser una persona de su tiempo, ¿no? Claro, de hecho, yo estaba viendo, antes estabas hablando de esta percepción de cómo está funcionando a nivel social el feminismo, pero yo te veo que hablas en femenino en general, también he visto en charlas en el que usas el plural inclusivo, el todes, etcétera. Y entonces, no sé cómo casan estas dos cosas, de que ves la construcción que hay alrededor de que esto suceda, pero a la vez también comulgas con esto en tu práctica. Claro, porque no podemos dejar de ser personas de nuestro tiempo, pero es que el plural femenino ya lo utilizaba en los círculos libertarios de Zaragoza en los años 2000, ¿no? Y luego ya se popularizó a partir del 15M y en Greenpeace lo utilizábamos todo el rato, o sea que es una cosa normal que al final pues se acepta y ya está, no sé, ¿por qué no? ¿Y qué? O sea, está guay esto, ¿no? Mola, es que mola confrontar las percepciones normales y esto lo ha conseguido, eso está guay, es que está muy bien, ¿no? Para mí lo gracioso es que se haga desde el poder, entonces ya es como hay una contradicción ahí, ¿no? ¿Estás intentando ser revolucionario desde el ministerio? Bueno, no, tienes que tener otras cosas, ¿no? El poder tiene que hacer otras cosas, pero no puedes ser activista. Claro, porque si esto lo hablaba incluso con Clara Serra, ¿no? Cuando una institución formal del Estado que ostenta poder se apropia de un movimiento social, ¿quién está trabajando para quién? ¿El poder para el movimiento o el movimiento para el poder? Y aquí hay una reflexión importante que hacer. Porque es en plan de quién está sacando al final los frutos de esa unión, ¿no? De esa simbiosis aparente, ¿no? De ese secuestro ideológico. Y para mí es muy claro, como que siempre que algo pasa, decir, mira esto, siempre que algo genera votos y antes no lo generaba, hay que un poco ver por qué se ha tomado esta decisión. Creo que es en el momento en el que nos encontramos en muchísimos ámbitos y que eso puede estar generando un bien social en el último término o mejor que lo que había antes, no excluye para mí la intención de por qué se está haciendo. Pero es una simbiosis en la que las dos partes ganan. Como he dicho antes, creo que algo bueno queda indefectiblemente de eso en la sociedad. Tal vez, bueno, aquí estoy siendo un poco Dickens, ¿no? Al final todo hay un constructo de vamos a mejor. Bueno, no sé. Puede ser que las dos partes ganen. Es que tampoco tengo una varita mágica para saberlo. Pero bueno, creo que la única posición que hay que tomar es dudar un poco de todo. Y si tú te defines como persona crítica, pues tienes que dudar del poder. El poder es gobierno, es los medios de comunicación o la publicidad, que ya te pone X en los plurales generales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es mi posición como persona revolucionaria? Si eso es posible, porque ahora mismo tal vez lo más revolucionario sea ser capitalista, porque el capitalismo absorbe todo, por lo tanto también la revolución, ¿no? Bueno, mira, esto me lo decía Darío Andy, que estuvo aquí, decía que estamos dejando a la derecha ser los punkis. Sí. ¿no? O sea, y en realidad, cuando lo que tú esperabas llega, o la revolución que tú sostenías, llega a convertirse en la norma, ¿qué te queda? Claro, te queda o dar un paso adelante, lo cual es súper difícil porque tienes que adelantarte al futuro y eso solamente lo puedes hacer si eres joven y tal. O te queda dar un paso hacia atrás, que esos son los contrarrevolucionarios, la peña que fuma puros y bebe coñac en copas, ¿no? Que están en contra del orden porque se han quedado atrás, no porque quieran hacerlo progresar. Pero bueno, no sé. Aquí ya me meto en jardines que no tengo ninguna respuesta, pero
Pero me gusta la contradicción de ir como revolucionaria en un momento en el que todos los poderes se apropian de la misma idea que tienes, ¿no? Uh-huh. Claro, porque además aquí influye también este concepto que también lo mencionas tú bastante en lo que te he visto escribir y en lo que te he visto en entrevistas, y aquí se habla también de ello en el libro, de la cultura y la sociedad del espectáculo, que es que en realidad por una cuestión de absorber atención y de alguna forma popularidad, se empieza a construir verdades que solamente existen en base a eso. O sea, en base a lo que te estoy contando para conseguir popularidad y atención. Pero eso no deja de ser verdad, porque la estamos asumiendo y aceptando entre todos, que esa es la verdad. Claro. El desmentido del Tour de la Manada decía, todo es verdad si hay una masa suficiente de personas dispuestas a creerlo, ¿no? Y hay una película muy buena de George Campertel, que creo que es En las montañas de la locura o algo así, que es un escritor muy famoso que hace bestsellers, es como un prototipo de Stephen King, ¿no? Ajá, sí, como de Misery o algo así. Uh-huh. Sí, entonces él escribe obras de terror y la gente está loca, hay un craze about it, ¿no? La gente está loca por ver la nueva novela, entonces la nueva novela es muy esperada, han hecho un montón de hype, por utilizar las palabras en inglés. Y lo que pasa es que en la película lo que cuenta la novela se vuelve realidad, ¿no? Entonces ya se vuelve, pues empieza a ser grotesco, ¿no? Estas cosas que hace George Carpenter. Uh-huh. Pero es muy interesante como todo el mundo está esperando esto, se la empieza a leer y conforme se la empieza a leer, las cosas que cuenta la novela empiezan a ocurrir de verdad, ¿no? Entonces hay una disociación y el espectador no puede saber qué es verdad y qué es mentira en la película, que es parte del libro, que no, juega un poco a esta confusión. Entonces, bueno, esto es una obra, de nuevo, un juego, una obra de ficción que nos puede hacer reflexionar sobre esto. Pero la realidad es que la prensa juega a eso. Esto es como un Star Wars 24/7, ¿no? Todo el día, buenos, malos, en la cual no puedes salir del cine y decir, bueno, esta ha sido una película buena que he visto, sino que construye tu propio mito de la realidad de pues lo que contaba antes el dragón y la princesa, ¿no? Uh-huh. Y lo malo es, si guías tu vida conforme a eso, pues estás abocado un poco al fracaso, ¿no? Porque es que nos queda la duda, es que es lo único sobre lo que podemos sostener un algo en torno a lo que asentarnos, ¿no? Aquí fue en un programa que se llama Y de beber albóndigas, de Santi Alberú, muy colega del programa, por cierto, y muy recomendable. Estuve entrevistando a Fesser, al director, y él hablaba un poco de esto, dice que él no tenía problema con la libertad de expresión y libertad de prensa, pero que no le llames periodismo si te estás inventando las cosas. O sea, sé que si vas a crear una historia fantástica alrededor de 2 hechos reales y a eso le llamas periodismo, estás incurriendo en un delito de falsificación. Y que tú podrías llamarlo, que muchos diarios, muchos periódicos se llamen como que son fanzines o como que son ficción basada en hechos reales, pero que a la que estás hablando de periodismo deberías tener un rigor de hablar de hechos sin una interpretación que polarice tanto la opinión de lo que estás diciendo. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, después de escuchar a Fesser, esto es lo que ha sido el periodismo toda la vida. Sí, eso es una posición muy idealista. De hecho, hay un ensayo del 48 de Lassarsfeld Merton, que ya habla de esto, en plan, ¿no? Lo importante no es lo que los periódicos dicen, es lo que los periódicos ocultan. Y al final lo que promueven es una actitud crítica y una conformidad conforme al discurso de ventas. Bueno, esto ya lo amplían más otros autores, el discurso de ventas, que es lo que, en última instancia, lo que los periódicos ofrecen a los lectores, que es la publicidad. ¿Por qué? Porque es lo que les hace mantenerse. Entonces, ellos dicen en este ensayo, quien paga la orquesta elige la música que toca, ¿no? Pero al revés, para que la orquesta toque contigo, tú tienes que tienes que conformarte con lo que esa orquesta está dispuesta a hacer, ¿no? Ajá. La orquesta serían pues las empresas que se publicitan en los medios de comunicación, que son grandes empresas, ¿no? Las que tienen la capacidad de pagar muchos miles de euros para salir un rato en la televisión, ¿no? Uh-huh. O en la prensa. Claro, en realidad lo que se está generando es una marca ideológica. O sea, es como, lee esto si quieres que te contentemos a ti que piensas de esta manera.
lee esto si quieres que te contentemos a ti que piensas de esta otra manera. Claro, pero eso sería el siguiente paso. Luego ya está tu afinidad hacia un grupo ideológico y quieres reforzar tu sesgo cognitivo y todo eso, ¿no? Entonces, por eso compras El Mundo o El País. Sí. Si es que no son la misma cosa. Pero en realidad hay un sesgo por detrás, ¿no? Que es no violentar las percepciones habituales de la audiencia, que esto es no violentar la moralidad. Entonces, ya por ir a nuestro caso, que yo creo que es un poco ejemplificar, todos los medios han hablado del Tour de la Manada en términos desinformadores. Y hay quien, algún periodista, o sea, es que luego, claro, no podemos hablar de todos los periodistas son malos. Hay periodistas que quieren hacer su labor, pero se enfrentan de nuevo a esta dinámica de información barata, que genere beneficios, que no violente a los anunciantes, tal y cual. Hay periodistas que se han acercado y nos han querido dar la versión buena, pero no lo han hecho por distintos factores. Entre ellos es porque los editores se han negado, porque ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a dar esto que puede poner a la gente en incomodidad, ¿no? Por violentar ciertas creencias populares que han sido alimentadas previamente por los medios de comunicación? No merece la pena, porque al final el beneficio económico que tienes no es ninguno. Es un esfuerzo extra que no te lleva a ningún lado, ¿no? Porque la búsqueda de la verdad no está aquí, ahí está la búsqueda del beneficio, ¿no? Y eso es un poco lo subyacente a todo, pero bueno, es una cosa que no es ni novedosa ni lo hemos investigado nosotros, es que es un poco con respuesta a lo que decías. Ya en el 48, si no hay antes, está este ensayo es muy breve, de Lasar Merton, no recuerdo cómo se llama, pero bueno. Pero entonces, esto es como una condena perenne que tenemos a no tener ni puta idea de lo que pasa y estar siempre subyugados a opiniones externas que van a modificar nuestra propia percepción del mundo y no podemos salir de ahí. Pero claro, este es un debate filosófico de primer orden, ¿no? Es que es el solipsismo. ¿Qué podemos creer y qué no? ¿Podemos fiarnos de nuestros sentidos? Es que aquí ya podemos empezar a hablar un montón. Pues bueno, al final tienes que tener una base sobre la que creerte. Pero desde luego, leer un periódico de izquierdas y un periódico de derechas no te va a dar la verdad, te va a dar el enfrentamiento que existe en tu día sobre ciertas cuestiones. Pero es de nuevo, son los árboles que no te impiden ver el bosque, ¿no? Como el soldado de Dostoyevsky que está en medio de la batalla, no sabe si han perdido, si han ganado, no sabe nada porque está ahí, no puede ver la gran imagen, ¿no? Claro, en punto general, o sea, no. Es esto, como que nosotros estamos cada uno siendo una pieza de un engranaje muchísimo más grande que nosotros mismos, que somos incapaces de entender, incluso de entender el propósito de sí mismo. Y lo que no sé yo es si tú ves esto de la mano ejecutora o un grupo de élite que decide estas mierdas, o es más nuestro proceder como seres humanos que nos lleva aquí. Claro, yo no creo que haya nadie al volante. Eso es un poco lo he dicho antes. Vale. No hay un plan secreto de no vamos a decir esto, sino que hay un funcionar en el día a día. Hay periodistas que nos han contactado y al final no han sacado nada por una oposición de sus editores, pero en general no ha sido la tónica. Y yo creo que a día de hoy, y antes de salir el libro de Juan Soto Ibars, muchísimos periodistas conocían esto. De hecho, Diario Vivo, que para quien no lo conozca, es un espectáculo de periodismo en vivo en el cual se cuentan historias que no son grabadas, ni streameadas, ni nada. O sea, lo ves en el sitio en el momento o no lo ves. Pues me invitaron a hablar del caso y ellos invitan a un montón de periodistas. Y ahí estaba gente del País, de la SER, que luego algunos nos contactaron, ¿no? Pero nada ha salido de allí. Entonces, hay muchos periodistas que conocen el caso, pero por una cuestión práctica no ha salido en ningún sitio hasta que no ha salido el libro de Juan, y en ese momento solo en medios de derechas. ¿Y hay alguna forma de que te libres de la sentencia que tienes sobre ti? Yo creo que ya la he pagado. O sea, ya esto han sido 3 años de hacer tabula rasa en mi vida, de borrar todo lo anterior para dedicarme a esto 100%. Ahora el caso está en el Tribunal Constitucional, que lleva ya más de 2 años con esto encima de la mesa, pero bueno, su resolución puede llegar en el siglo XXV, aunque puede ser que se atrasen. O sea, vamos, esto es infinito, ¿no? Y ahí veremos. El final de esto para mí, yo siempre digo que tiene 3 finales. Uno es el judicial, que depende del constitucional ahora. Otro es el económico, que es cuando pueda recabar todo el dinero que cuesta este proceso, que como digo son unos 40.000 euros.
Y bueno, quien quiera ayudarme puede participar en un crowdfunding que tenemos abierto, que va por el 70% más o menos. Y está en la web también, que Sí, vamos a dejar aquí, donde se pueden comprar esto y hacer otras cosas. Sí, ahí ¿no? está todo unido. Vale. Y por otra es el social. Entonces el libro de Juan, o sea, el social, me refiero a que haya una corriente de pensamiento que me vuelva a integrar en la sociedad, ¿no? Yo siempre digo, me gustaría ser un cínico. En realidad es muy difícil serlo. Yo no lo soy, ¿no? Yo quiero formar parte de la sociedad. Esto me ha excluido totalmente y quiero volver a formar parte. Entonces, Juan, con su libro, pues me ayuda a poner fin a esto. Los otros dos finales pues ya vendrán más a futuro. De hecho, esta entrevista para mí quiero que sea un poco punto y aparte de poner fin a mi obsesión y a llevar 3 años dedicados exclusivamente a esto y poder hacer otras cosas. Porque, jolín, yo qué sé, la vida sigue, ¿no? No me quiero quedar aquí en el victimismo. Oh, sí, yo tengo una condena penal, pobrecito yo, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a ver qué pasa a partir de aquí. Bueno, pero a la vez, y entiendo que tienes que estar hasta las narices, pero creo que es importante hablar de estas cosas. Como decía un poco al principio, más allá de tu caso, que me parece tremendamente injusto y que creo que debería haber una reparación respecto a ello, pero por el precedente que genera, tío. O sea, porque estamos, o sea, aquí ha venido gente, yo he entrevistado a Valtonyc, que se ha tenido que ir de país por algo similar, aunque no está tipificado de la misma manera dentro del Código Penal. Estuvo David Suárez, que casi lo meten en la cárcel después de 2 recursos por un chiste. Y veo como una corriente de una especie de control de lo que se dice y lo que no se dice, sacándolo pero de tiesto de una manera espectacular, que no sé a dónde nos puede llevar en X años. Depende de quién pille estos precedentes y depende de quién esté gobernando y es que pueden pasar tantas cosas que me parece terrible que no tomemos esta concepción de cuando algo está siendo una obra y cuando tiene un objetivo concreto y de cuando algo está siendo un delito con todas las de la ley. O sea, me parece muy grave como sociedad que no hagamos esta distinción. Claro, aquí está de nuevo el debate continuo de ahora hay más restricciones a la libertad de expresión que antes, ¿no? Que esto es muy difícil de evaluar porque al final uno siempre piensa, no, si es que mi juventud siempre fue la época cumbre de la humanidad en torno a la música, películas, y entonces no hemos más que degenerado. Porque eras joven, no te jodes. Claro, esto lo pensaban ya los griegos, las tragedias de mi época eran las mejores, ahora ya hemos degenerado, ¿no? Entonces, claro, siempre pensamos en esta época maravillosa de nuestra juventud. No lo sé, Juan Abarca, el cantante de Mamaladilla, decía en una entrevista que realmente hemos ido a menos, pero si tú te pones a repasar un poco en los 80, 90, pues también había persecuciones judiciales. De hecho, el abogado que tenemos ahora defendió a Sociedad Alcohólica en los 90 porque un grupo cristiano le puso una demanda a este grupo de música, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha estado allí. Lo que pasa es que ahora ha cambiado el paradigma. Al final todo esto lo impone un poco la realidad material. La realidad material de ahora es la irrupción de Internet, que nos ha despistado. Creíamos, Manuel Castells estaba entusiasmado escribiendo, venga a escribir libros, ¿no? Sobre, esto nos hará libres de repente, ¿no? Con el 15M, Occupy Wall Street, las primaveras árabes. Pero lo que hemos visto es que lo primero que hemos hecho como personas al tener un canal de comunicación sin límites es pedir que los demás no puedan hablar, ¿no? Creo que hay mayor libertad de expresión que nunca porque los canales son así. Pero a la vez esto indica unos problemas que tenemos que ver cómo afrontar y cómo defendernos de ellos, ¿no? Entonces, no soy aquí un idealista otra vez, me da asco ser idealista, ¿no? O sea, no soy súper negativo con, ahora no se puede decir nada, ¿no? Y fíjate que yo tengo una condena penal. No, se pueden decir cosas, pero bueno, ha cambiado el paradigma, o sea, tenemos que ver. También la imprenta cambió el paradigma de todo y de repente la cultura llegó a las masas y eso supuso unos problemas, no sé, o sea, que al final la realidad técnica o material la que se impone sobre el idealismo, ¿no? Sí, además esto lo estuve viendo justamente en la charla que vi de Elvira Roca, esta autora del libro que me estoy leyendo, que ella habla mucho de la imprenta como una gran propagación tanto de la brujería como de la figura del inquisidor, ¿no? O sea, como que habían estas dos cuestiones. Entonces, desde la brujería, sí, tú podías tener en libros concretos cosas que hablaban del Maleus Maleficarum y cosas así, ¿no? El martillo de las brujas y todo esto, hablando sobre pues Torquemada y la pandilla de lo que era una bruja, y era un libro, pero en el momento en que aparecen octavillas
que son litografías impresas con la figura, que además muchos artistas contribuyeron a esta imagen de la bruja, de sí, tiene un sombrero y bueno, y una escoba y y lo hacías y ponías las brujas y lo mandabas y imprimías 500 ejemplares y los podías dejar por ahí en diferentes pueblos. Crece esa idea porque esto es lo... Me ha llegado una noción de verdad de alguien y yo tengo que juzgarla, y si a todo el mundo le parece bien, pues bueno, pues ya está, es esto, ¿no? Claro, Internet es eso llevado al máximo exponente. Y lo hablábamos esto con alguien, no me acuerdo con quién aquí, sobre la estrategia de Trump, de que si por cada 8 barbaridades que este hombre dice, tú tienes que estar desmintiendo cada una, eso lleva un trabajo tan grande de desmentir cada una que no te da tiempo. Mientras que se va generando la máquina de idas de olla, tú has podido desmentir 2 y las otras 5 han quedado ahí. Bueno, no es que, joder, no me das tiempo, ¿no? Entonces es muy difícil ponerte al día de la desinformación para combatirla. No veo una manera. Pero es que, y también mi caso es ejemplarizante de esto, los propios verificadores de información emiten desinformación y han emitido desinformación sobre nuestro caso, ¿no? Todo esto está también recogido en el dossier del Tour, ¿no? Sí. Pero bueno, han hablado del caso y nos han dedicado a investigar sobre la verdad del caso, ¿no? Pero no han recogido. Sí, lo vi además en el canal de YouTube de Homo Belamine, hablabas de lo de Ana Pastor. Uh-huh. Que empezaba, que hacía desinformación del propio tema. Claro, sí. Entonces, Ana Pastor, para quien no lo sepa, es periodista de La Sexta, sí. Pero a la vez es la CEO de Neutral, que es la plataforma de verificación de desinformación, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estas plataformas? Para volver a apuntalar el poder mediático realmente, ¿no? Lo único que hacen es de alguna manera decir, no, esto que se está diciendo por redes sociales es mentira, que puede serlo, y la verdad es lo que se dice en La Sexta. Te pongo en La Sexta como te pongo cualquier otro periódico, a La Sexta, porque estamos hablando de Ana Pastor, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso es así, y bueno, si también lo queréis investigar, están allí los vídeos y todo eso, y es muy interesante. Ana Pastor conoce el caso porque Fernando Berlín, con quien tenía un podcast, fue a Diario Vivo y lo puso en uno de los podcasts que hablaba con Ana Pastor. Estuvieron hablando del caso, pero no llegaron a lo gordo que es este solipsismo en el que estamos viviendo, que todas las épocas ha pasado, ¿no? De que es verdad que es mentira conforme a los medios de comunicación, ¿no? Vamos a ir antes de despedirnos y que me hables del último libro que me has traído. Se llama Grotesco y es la antología de Homo Belamine. ¿Qué es lo que podemos encontrar también aquí? Pues esto es una gran oportunidad comercial porque, bueno, Homo Belamine un poco ha muerto en el momento en el que hemos tenido que salir al mainstream a explicarnos cuando claro, es que esto es interpretable, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos aprovechado para hacer esta antología de textos y actos ultranacionales desde el principio de Homo Belamine, donde se va viendo un poco la progresión y donde también vamos conduciendo a lo que luego fue la sentencia, cómo afectó todo esto. Juan Soto Ibas lo hace de manera más personal, porque al final yo soy el protagonista del libro de Juan. Uh-huh. Esto es un poco más pues a través de los textos que íbamos escribiendo cada vez, ¿no? Cómo partimos de un idealismo dickensiano, como te hablé alguna vez, casi a una sensación de que todo es perverso a nivel de Sade, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿No? Nada, realmente nada, ¿no? Sea una desesperación vital, ¿no? Claro. Además, aquí aparece el manifiesto. ¿Está aquí o no? No, es que claro, son 8 años de mucha producción, entonces hay partes del manifiesto, pero no está todo, ¿no? Pero bueno, esto es, de alguna manera, si alguien quiere meterse en Homo Belamine, yo creo que esta es la cosa clave. Bueno, está el libro de Juan que lo explica todo. Aquí no está explicado, aquí cabe la interpretación, ¿no? El libro de Juan lo explica, él hace sus interpretaciones que están bien, y cabe que el lector interprete después. Hay una acción que me había olvidado antes de hablarlo y cuando... Hay una acción que me había olvidado de hablarlo cuando estamos hablando del tema de feminismo, que es una intervención que hiciste durante un 8M, que pusiste una pancarta que tenía la bandera de España y el logo feminista, y no me acuerdo muy bien cuál era el lema. Viva España feminista. Viva España feminista. Por la cual, no sé si es la única acción por la que te han agredido dentro de Homo Belamine. Sí, subieron 5 tipos, la estábamos colgando de un andamio y me partieron la cara, me dieron de hostias. Bueno, fue aquello un poco violento. Acabé con toda la cara sangrando, el ojo morado, sangre, bueno, en fin. Lo que a mí me flipa de esta acción es
o sea, la reacción ante algo que es por usar la mezcla de dos símbolos que tenemos anclados en la cabeza como opuestos. Uno es la bandera de España, que atribuimos totalmente al fascismo, y otro es el signo del feminismo, que atribuimos algo de izquierdas y tal. Y yo creo que habría tenido el mismo efecto total si esto lo hubieras hecho el Día de la Hispanidad. O sea, como que es un acto que la cuestión es que lo hiciste el día del 8M y la reacción que hubo fue violenta con ti porque estabas uniendo los dos símbolos. Pero si hubieras hecho el Día de la Hispanidad el mismo acto concreto, no sé si habría sido muy diferente. O sea, como que, que crear un acto que puede enfadar a ambos bandos, a mí me parece, primero, muy creativo y difícil, pero segundo, una muestra de cómo de manipulables y de jodidos estamos. Probablemente, no lo sabemos nunca, ¿no? Bueno, no lo sabremos. Esa es mi interpretación. Yo ya sé que vosotros hacéis, o sea, que hay una intuición detrás, hay un impulso detrás de hacerlo, pero a la hora de decidir estas cosas más allá de cuál sea el objeto del cual se tiene que leer, ¿cómo decides cuando algo va a funcionar como acto ultrarracional o cuando no? Porque tengo entendido, por lo que dice también en el libro de King Juan, que tú también ibas dando un poco de esto no llega a ser, esto sí que llega a ser ultrarracional, esto no. Entonces, ¿cómo puedes llegar a elegir si no sabes el objetivo? Eso es una intuición, no hay un método. Es una pura intuición de esto que estás contando, de utilizar esta misma bandera que la tenemos en una cosa de derechas, lo pensamos y lo intentamos hacer. Lo que pasa es que es difícil llevar estas cosas a cabo y nunca pudimos. Pero hubiese sido interesante ver cuál hubiese sido la reacción. Luego también llegó la pandemia, eso paró todo, ¿no? O sea, que han sido otras cosas. Hubiese sido interesante, lo que pasa es que ya nunca lo sabremos. Claro, o sea, ¿tú ves ya el colectivo como desmantelado después de esto? Sí, claro. O sea, un poco lo que te he dicho antes. Sí. Esto solo funciona si te mueves en un círculo underground, pero una vez que sales a la luz te tienes que explicar, que al final nos tenemos que explicar para quitarnos este napalm pegajoso que es la condena, ¿no? Pues ya está, ya no se puede hacer nada más, ¿no? Ya está, pues hay que dejarlo morir antes de gastarlo y que se vuelva una cosa asquerosa, ¿no? Pues ya está. Esta antología es un poco el fin de todo ello. Bueno, primero está el libro de Juan, luego la antología y ya está, no queda nada más. Y ahora yo estoy aquí explicándome ante las masas, ¿no? Es lo que nunca he querido hacer. Pero bueno, no sé qué depara del futuro, porque como dice este vídeo viral de un niño que jugaba a la petanca, de la petanca no se puede vivir, ¿no? Pues de esto tampoco se puede vivir. Así que veremos. Pues muchas gracias, Anónimo, tío, por este rato, por este punto y aparte, que esperemos que lo sea de verdad y puedas seguir con otras cosas en la vida y por tu generosidad explicando esto, que me parece algo también muy jodido de que estar viviendo. Así que gracias, de verdad. Muchas gracias a ti por tenerme aquí y darme esta oportunidad. Pues, gracias. Un brindis y nos vamos. Caballero. Gracias. Cuidarse, gente. Y por favor, abajo en la descripción, links para entrar en todo, comprar todas estas cosas de Homo Belamine, echar una mano a este proceso absurdo y también, pues ya que estáis, seguirnos, suscribiros, toda esta cosa y darle a la campanita y nos vemos. Vale, adiós.